Muy buenas noches, bienvenidos a El Cascabel. Anoche, al final del programa, nos llamó la atención, y así se lo señalamos, la portada del diario El Mundo. Oye, al César lo que es del César. La portada en la que la compañera de Bruselas, Beatriz Ríos, demostraba que los abogados de Puigdemont habían mentido con una traducción falsa en su denuncia contra el juez Llarena y contra el sistema judicial español. El truco consistió en cambiar las declaraciones de Llarena en Oviedo, así donde el magistrado del Supremo decía, en referencia a los delitos supuestos de Puigdemont, decía: si es que eso ha sido así, ellos interesadamente lo cambiaban para darle a esa declaración del juez el sentido literalmente opuesto, de manera que en la querella de Puigdemont en francés, a Llarena se le atribuyen unas palabras que nunca pronunció. Estas palabras: así ha sucedido, al lado de los delitos presuntos de Puigdemont. Lógicamente, esto echa por tierra esa querella de Puigdemont, que se basaba precisamente en su supuesta indefensión, porque el juez que instruye el caso ya habría tomado la decisión de declararle culpable, en virtud de ese así sucedió, que Llarena en realidad nunca dijo. Ya digo que en esa frase se basaban los abogados de Puigdemont para decirle al juez belga: ¿lo ve? ¿Ve cómo la justicia de España es como la de Kazajistán? Pues ya le han condenado antes del juicio. Todo mentira. Bueno, ¿cómo será para que hasta sus muy bien pagados abogados hayan tenido hoy que reconocer que en su traducción le atribuían al juez unas palabras que nunca pronunció? Hombre, después de una pillada de ese calibre, los letrados de Puigdemont han preferido quedar de tontos. Han dicho: es que no dominamos el francés, aunque para alguno de ellos el francés es su lengua madre. Han preferido quedar de tontos que de culpables. Nadie esperaba de ellos que reconocieran: oye, mira, sí, en la traducción lo cambiamos para que lo que decía Llarena pareciera justo lo contrario de lo que en realidad dijo. Y además, oye, si colaba, colaba. Pero es que ha estado a punto de colar. ¿Saben por qué no ha colado la trampa de los abogados de Puigdemont? Pues no ha colado porque un profesor francés que sabe español lo descubrió y lo denunció públicamente. ¿Cómo lo oyen? Un profesor francés. Lo cual, por cierto, no casa muy bien con las palabras del presidente Sánchez, prometiendo, muy solemne, que la defensa de Llarena siempre ha sido para él una cuestión de Estado. De haber sido así, hubiera sido el aparato del Estado y no un profesor francés quien hubiera descubierto mucho antes un embuste más burdo que el peor timo del tocomocho. Al gobierno parece que, más en concreto a su ministra de Justicia, no le interesó, obvió los informes y desatendió la defensa no del juez Llarena, que también, sino del Estado de Derecho en nuestro país, que no es Kazajistán. La rectificación en este caso es evidente: de la indefensión en la que dejaron a Llarena a considerar su defensa una cuestión de Estado. Una rectificación, en cambio, donde continuó sin ver el cambio de rumbo que tanto se le critica al gobierno es en otra cuestión, en su política de inmigración. No veo esa supuesta rectificación porque no me parece incompatible una política humanitaria, ayudar a salvar las vidas de quienes viajaban en el Aquarius, por ejemplo, con una política de cumplir las más mínimas reglas de seguridad de nuestro país, que es lo que se ha vuelto a hacer deteniendo a 10 de las 200 personas que en el mes de julio entraron por la frontera de Ceuta. A esos 10, la Guardia Civil les acusa de ser los cabecillas de un comportamiento extremadamente violento, agrediendo a los agentes en la frontera. Han sido detenidos. Son menos del 5% de los que entraron en ese salto a la valla. Y ahora tendrán un juicio, por supuesto, un juicio justo. Un juicio en el que se tendrán que demostrar esas acusaciones de la Guardia Civil. Que se pueden hacer las dos cosas: ayudar, ser humano, y tratar de evitar la entrada de presuntos delincuentes, y estaremos de acuerdo en que quien lanza excrementos, sangre o ácidos a un agente de la autoridad es un presunto delincuente. Que eso es compatible, lo sostengo ahora que el gobierno le critican por hacerlo, y lo sostenía antes, cuando el gobierno llamaba xenófobos a los que pedían lo mismo que el gobierno está haciendo ahora.
Por lo demás, Laura Gómez, buenas noches. Hoy vamos a preguntar a nuestra audiencia por qué se puede hacer con esa querella de Puigdemont, del expresidente catalán, ¿verdad? ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Sobre esa demanda de Puigdemont contra Llarena preguntamos hoy a nuestros espectadores. Queremos saber su opinión. ¿Debe la Fiscalía actuar después de que Puigdemont calificara a España de Estado delincuente? Pues abrimos desde ya nuestro barómetro. Si creen que sí, que la Fiscalía tiene que actuar, marquen el 905-855-001. ¿Que creen que no? Pues marquen el 905-855-002. Estamos activos también, como siempre, en redes sociales, en Twitter. Recuerden que somos @elcascabel13 y para seguir comentando el análisis del programa de hoy, utilicen el hashtag #elcascabel28A. José Luis. Y seguro que recuerdan el crimen de la ya conocida como la viuda negra de Alicante, una mujer a la que se acusa de asesinar al hombre con el que se acababa de casar. Bueno, pues esta noche, Elena Rodríguez, vamos a escuchar en El Cascabel a la testigo clave de ese caso. Muy buenas noches, Elena. Buenas noches, José Luis. Efectivamente, esta noche vamos a conectar en directo con la policía que detuvo a la viuda negra de Alicante. Ella presenció cómo esta mujer acababa presuntamente con la vida de su marido. Encarnación Rico es la policía que detuvo a esta mujer, como decimos, y va a recordar esa fatídica noche para nosotros. Esta agente de la Policía Nacional, que esa noche estaba fuera de servicio, no dudó en arriesgar su propia vida para tratar de evitar el crimen. Estén muy atentos porque en unos minutos hablamos con ella. Y mucho venimos hablando en los últimos días de esas brigadas de jóvenes catalanes que retiran lazos amarillos de las calles. Hemos hablado de la presión que sufren, de la tensión que en muchas ocasiones sufren. Bueno, pues esta noche en El Cascabel les vamos a acompañar a esas brigadas en directo. Esta noche nos vamos de ruta con las brigadas de limpieza. ¿Quiénes son? ¿Cómo se organizan? ¿Dónde actúan? ¿Qué riesgos corren? Que has sido una valiente, y que tienes nuestro apoyo. Muchas gracias a todos. En unos minutos, acompañamos a los quitalazos en El Cascabel. Celia Villalobos, apartada de la Comisión Permanente del Congreso tras 30 años en este órgano. ¿Casados extrema derecha? Casado no sé, yo creía que no. Es una venganza del nuevo presidente del Partido Popular. ¿Qué privilegios ha perdido? ¿Cómo le ha afectado a la exministra? Todos los detalles a continuación. Pues ya les hemos contado lo fundamental de la información del día, que digo yo que ahora habrá que tratar de analizar, de explicar esa información. Esta noche, ¿con quién? Con Fátima Iglesias, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Con Javier Chicote. Javier, bienvenido, ¿Qué tal? buenas noches. Buenas noches. Está también con nosotros Edurne Uriarte. Edurne, buenas noches. Buenas noches. Y Carmelo Encinas, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a Vamos todos. a empezar, mira, con tu titular, Encinas. Yo me quedo poniendo énfasis en la figura de Grande Marlaska, el ministro de Interior, con esa carta que le envía al conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Puig, diciéndole y recordándole que las competencias de seguridad las tiene el Estado, en colaboración con las policías autonómicas, pero que las competencias son del Estado español y que todo el asunto de la convivencia, de la seguridad y la convivencia por estos repetidos episodios de la retirada de los lazos, pues hay que colocarlo, hay que incluirlo en la Junta de Seguridad, que está, por cierto, todavía por poner fecha, pero que hay que ponerlo, porque no querían ponerlo, no querían tratar de decir, no, esto es cosa nuestra, o sea, que los Mossos son los que, bajo nuestras órdenes, deciden quién es el bueno y quién es el malo aquí, ¿no? En fin, ya sabéis todo lo que hay detrás de esto. La carta está bien, ahora falta que le hagan caso al ministro Marlaska y que, entre otras cosas, se incorporen al CITCO y que, por tanto, compartan toda la información. No sé si le hagan caso o no, pero de momento lo que les ha recordado, y también veis la actuación de la Fiscalía, lo que les ha recordado es que la competencia no es, final es del Estado, no es de las policías autonómicas. A modo de titular, lo recalco, Edurne, lo fundamental de la jornada. Yo me voy a la manipulación de los abogados de Puigdemont y del propio Puigdemont, que supongo que dio el visto bueno a esto. Mi titular sería asombro ante una mentira tan burda, porque esto no ha sido algo, no sé, una astucia de un abogado muy inteligente
para presentar una demanda muy bien construida. No, es una mentira tan burda que causa asombro que abogados de calidad, de prestigio, si es que lo son, hayan llegado a hacerlo, porque a través de esa información del Mundo hemos tenido todos la oportunidad de ver todo el párrafo, el original y el traducido. Y lo asombroso es que todo está perfectamente traducido, de 10 para dar un 10 en examen de traducción, menos esa frase que es obviamente manipulada. De tal manera que, desde mi punto de vista, el juez belga es que va a tener que rechazar esa demanda solo por eso, porque está muy claro que no es un despiste, sino que es una mentira deliberada por parte de los abogados que han hecho eso. Bueno, tenés así, me recuerda Ana en Twitter que cuando se acude a los tribunales es obligatorio que se utilicen traductores jurados. Claro. Lógicamente De hecho, eso abona la teoría de que es un embuste intencionado por parte de los abogados. Ellos han culpado al traductor jurado. La pelota se la han puesto al traductor jurado. Yo no solamente me ha parecido burda la manipulación, que es evidente. Ya sabíamos que el independentismo... Titular, ¿verdad, Fátima? El independentismo, exactamente. Yo no decaigo en el intento de recordar por continuar con lo que decía Edurne, y te lo admito de titular ya si quieres. No solamente ha sido burda la manipulación, y ya sabíamos, teníamos pruebas de lo manipulador que puede llegar a ser Puigdemont, también ha sido burda la manera de descubrirlo, ¿no? Que los abogados del Estado no hayan sido capaces de ver que esa traducción no hacía... no era la real, y que lo haya tenido que descubrir un profesor de francés y avisarlo a través de un Twitter o a través de un tweet, me parece también, cuanto menos, bastante burdo. Yo, de todas maneras, no sé, evidentemente estoy con Edurne, que probablemente esto tenga que hacer que se sobresea, que quede en nada esta demanda, pero yo creo que incluso aquí hay un indicio de delito. Estamos hablando de la justicia belga, o sea, no desechéis nada, no deis nada por imposible. Pero hay un delito que está tipificado. Hay un delito que está tipificado en el Código Penal, que es estafa procesal, que es cuando se manipulan las pruebas conscientemente para intentar que haya un dictamen del juez favorable. Esto es un delito, vamos. Yo sé que tú me vas a hacer caso. Yo te voy a hacer caso. Uno de 4 no es un mal porcentaje si lo consigo. Yo venía escuchando la COPE y ha hecho una encuesta Ángel Expósito de hasta dónde está la gente del procés, y llamaba a muchos oyentes diciendo que están hasta las narices, obviamente. Y yo también, pero no podemos bajar la guardia, y también me voy a Bélgica. Yo creo que nos estamos volviendo locos un poco todos, y al margen de la traducción, que se evidencia las malas intenciones, yo niego la mayor. O sea, ¿qué narices hace un tribunal belga? Si un ciudadano belga viene a España y denuncia, un ciudadano belga, que un juez también belga, no sé qué ha hecho, que le ha importunado en Madrid, pues le dicen, señor, lo siento mucho, pero esto no tiene ninguna competencia. Como no tiene, obviamente, ninguna competencia la justicia belga para enjuiciar esto. Si creen que el juez Llarena ha cometido prevaricación o cualquier otro delito, tienen los mecanismos necesarios, que es poner una querella en el Tribunal Supremo porque es aforado, y lo cogería otro juez, punto. Es decir, niego la mayor. Y este gobierno tiene que hacer una labor diplomática para que, por lo menos, en Bélgica, ese país tan estupendo y fundador de la Unión Europea, nos empiecen a respetar un poquito. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que esa es la madre del cordero. Tan es así que anoche en el programa, Carlos Berbel de Confilegal nos adelantaba una exclusiva, nos decía, hay un grupo de la magistratura que está dispuesto incluso a plantear una querella contra el juez belga en el caso de que admita a trámite la denuncia. Le acaba de poner una querella a Vox en la Audiencia Nacional. La denuncia no creo que tenga mucho recorrido, si pero algo... Espera, ¿has oído la palabra titular? ¿Has oído que te mencione? ¿Has oído que te dé la palabra? No, porque lo siguiente va a ser escuchar precisamente a ese grupo que plantea la posibilidad de una denuncia contra el juez belga si admite a trámite la querella de Carlos Puigdemont. Celia Villalobos, apartada de la Comisión Permanente del Congreso tras 30 años en este órgano. ¿Casados de extrema derecha? Casado no sé, yo creía que no. Es una venganza del nuevo presidente del Partido Popular. ¿Qué privilegios ha perdido? ¿Cómo le ha afectado a la exministra? Todos los detalles a continuación. Esta noche nos vamos de ruta con las brigadas de limpieza. ¿Quiénes son? ¿Cómo se organizan?
¿Dónde actúan? ¿Qué riesgos corren? Que ha sido una valiente, y que tienes nuestro apoyo. Muchas gracias a todos. En unos minutos, acompañamos a los quitalazos en el Cascabel. Entonces, Raquel, nos tienes que contar en qué ha consistido ese proceso que deriva unas declaraciones del juez Llarena en Oviedo, donde, entre otras cosas, dice una obviedad como que en España no hay presos políticos, en una denuncia que presentan contra él Carles Puigdemont, en la que se dice que España es un estado delincuente, similar, por ejemplo, a Kazajistán, en el que se vulneran, se violan algunos derechos fundamentales, y que después hemos conocido que está basada en una frase que en realidad nunca pronunció, que se inventaron los traductores de los abogados de Puigdemont. Y vamos a verla, vamos a analizarlo para que ustedes lo vean y lo entiendan claramente en casa. Hablamos desde el primer momento de una traducción errónea. Al pasar del español al francés se altera un condicional por una afirmación que implicaría que Llarena vulneró su derecho a la presunción de inocencia, pero no lo hizo y lo van a ver. Fíjense en el texto, en lo que dice uno y otro. Las declaraciones de Pablo Llarena, dice, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlo, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados. Esto es lo que dijo Llarena. Este texto es el que aparece en la demanda, con independencia de cuál haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos. Como en efecto sucedió, tienen que ser investigados. ¿Ven la diferencia? Un condicional y una afirmación. Tras esto, aún así la defensa de Puigdemont va a anunciar que lo corregirá, pero insiste que, al igual que hace el gobierno de la Generalitat, que no es relevante este asunto y que no altera el contenido de la demanda. Este es el texto. Pedro Sánchez, ya lo hemos escuchado antes, rectificaba esa postura de su ministra de Justicia y aseguraba que la defensa de Llarena es una cuestión de Estado. Ante estos bandazos del Ejecutivo de Sánchez, el Partido Popular exige el cese de Dolores Delgado, de la ministra, y la va a reprobar en el Senado. Pues la jurisdicción en el ámbito, ¿no?, de los juzgados internacionales. Y es que, según cuenta ABC, la ministra se negó a apoyar al juez Llarena en contra de su equipo. Consiguieron al final convencerla un sábado en una reunión en una finca de Quintos de Mora. Así lo contaba ABC. Delgado desoyó a altos cargos de justicia sobre el apoyo. La rectificación se gestó en una reunión informal de ministros. Allí esos ministros pidieron a Sánchez que rectificara. Un día después, el domingo, el presidente ordenaba redactar una nota de prensa para asumir personalmente esa decisión. Eso ocurría el fin de semana. El PP aseguraba ahora que el gobierno seguía con sus mentiras y que solo acierta cuando corrige. Pero estamos viendo que el señor Sánchez sigue dando bandazos y solo acierta cuando recula. Pero las mismas mentiras que yo he visto en Puigdemont a la hora de demandar al juez Llarena, las estoy viendo en el gobierno a la hora de explicar por qué lo había dejado tirado. Se incorpora a la mesa del Cascabel Nicolás González Cuéllar. Él es catedrático de Derecho Procesal y es el presidente de ese movimiento 24-2 que, ya decíamos anoche, se estaba planteando incluso la posibilidad de demandar al juez belga si admite a trámite esa polémica denuncia de Puigdemont de la que estamos hablando. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, buenas noches. Decíamos que esa es la madre del cordero. ¿En qué cabeza cabe que se pueda admitir una querella de estas características, en las que de una declaración sin ningún tipo de interés desde el punto de vista judicial, es decir, en las que el juez de Llarena dice en España no hay presos políticos y, como hemos visto ahora, también dice, hombre, habrá que ver si se han cometido o no delitos, que se derive en esa denuncia? ¿Hay posibilidades reales de que sea admitida a trámite por la justicia belga? Bueno, no debería ningún juez belga ni de ningún Estado de la Unión Europea admitir una acción judicial que a todas luces es fraudulenta y falsaria y está colocada por los golpistas huidos como trampa de elefantes para que personas incautas coloquen a la justicia española en una situación que ellos pretenden que sea hacer el ridículo internacional. Nosotros entendemos que han utilizado una vía como norma de cobertura para amparar esa acción judicial fraudulenta y falsaria, que no es el absoluto aplicable, que es el reglamento de Bruselas sobre competencia judicial, civil y mercantil, que no puede ser utilizada para que un juez extranjero revise la actuación de
cualquier juez español, y mucho menos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ellos, por tanto, están haciendo trampas, intentan utilizar un juez belga a ver si cae en esa trampa, y nosotros simplemente lo que nos limitamos a decir como asociación que defiende los derechos fundamentales y las libertades públicas de toda la ciudadanía, que exigen contar con una jurisdicción íntegra y soberana, que si el juez belga se arroga una jurisdicción de la que carece, nosotros, ante la jurisdicción española, procederemos a presentar una querella ante la Audiencia Nacional por delito de prevaricación y de usurpación de funciones contra ese juez belga, porque es la jurisdicción española la que tiene sobrados instrumentos para protegerse a sí misma frente a estos intentos por parte de los golpistas de ponerla en ridículo. Bueno, eso lo vamos a saber pronto, ¿eh? Vamos a saber pronto, tan pronto como el próximo día 4, si el juez belga admite a trámite esa querella de Puigdemont, y por tanto sabremos pronto también si ustedes presentan o no esa querella contra él, llegado el caso, contra el juez belga. Se trata de una demanda civil que ellos han planteado, ya he contado por qué vía, que el ordenamiento comunitario permite, pero no para estos casos, y realmente el juez belga hoy por hoy no ha adoptado ninguna decisión que nos conste, es decir, no ha hecho absolutamente nada. Existe una figura en Bélgica que es la del huissier judicial, que es una mezcla entre agente judicial y procurador, que lo que ha hecho es recoger la demanda presentada por Puigdemont y sus amigos y tramitarla, intentar notificarla al magistrado Llarena. Pero no nos consta que por parte del juzgado se haya adoptado decisión alguna. Es más, en la citación que se intentó hacer llegar al juez Llarena aparece la advertencia de que se le cita a una audiencia preliminar, entre otras cosas, para examinar la competencia. Nosotros confiamos en que el juez belga rechace esa demanda espuria y no se entrometa la jurisdicción española. Si no lo hace así, pues tendremos que actuar en consecuencia, dado los fines de nuestra asociación, poniendo una querella al juez belga para que explique ante un juez español sus actos. ¿Y cómo puede influir en esa querella el hecho de que les hayan pillado con el carrito del helado a la defensa, reconocida incluso que les han pillado por la propia defensa, con ese error de la traducción? Dicho de otra manera, un juez español, que supongo que habrá casos, cuando detecta, oiga, es que lo que usted me dice aquí que ha dicho el señor al que usted quiere demandar no tiene nada que ver con la realidad, ¿qué hace un juez español en un caso de esas características? Bueno, a ver, en abstracto, una mentira ante un juez para obtener una resolución favorable que puede suponer un perjuicio para la parte contraria, pues es una infracción grave. Yo no tengo elementos de juicio en este momento para atribuir responsabilidades de esa índole a ninguno de los que intervienen. A nosotros no nos preocupa tanto las posibles responsabilidades que puedan haber asumido mediante esta demanda los golpistas, y ya sabemos que llevan haciendo trampas mucho tiempo. Lo que nos preocupa, y mucho, es la actuación que pueda tener el juez belga. No por nada, es que estamos escarmentados con los precedentes que ha habido, quizás por falta de estudio o de sensibilidad en la tramitación de las subórdenes. Claro, sería el colmo que el juez belga se entrometiera, se arrogara esa jurisdicción de la que carece y se entrometiera en una investigación de delitos de rebelión y sedición efectuada por el Tribunal Supremo. En el fondo, siendo muy grave el episodio de la traducción, y que es una muestra más de las mentiras de esta gente, en el fondo no es del todo relevante para la cuestión crucial del comportamiento de la justicia belga hacia la justicia española. Es que con traducción correcta o con traducción incorrecta, esa demanda es absolutamente inadmisible y se tiene que rechazar. ¿Y en la defensa que ha hecho el gobierno del juez Llarena, entramos o no entramos? En la primera parte, en la segunda parte, en la rectificación, ellos dicen que no ha habido rectificación. A nosotros nos parece, no hemos visto excesiva firmeza, todo lo contrario, más bien una actuación zigzagueante y dubitativa, pero por suerte en España disponemos los ciudadanos y la sociedad civil de instrumentos legales para defender nuestra Constitución y nuestras libertades, haga lo que haga el Gobierno ante la Administración de Justicia mediante la acción popular, que sería el instrumento que nosotros utilizaríamos. Bueno, con independencia de lo que haga el fiscal y de lo que haga después la justicia, por supuesto. Voy a dejarles que le pregunten también porque siento ya la presión de nuestros analistas sobre mis espaldas. Venga, Nicolás, Carmelo. Muy rápidas. La primera, ¿tiene conocimiento el juez belga de que si acepta esa demanda pueden ustedes cargar contra él en la audiencia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, dice usted que si esto se hubiera descubierto, digamos, si no hubieran rectificado en ese condicional
que han eliminado, hubieran incurrido en una falta grave. A lo mejor eso hubiera sido lo deseable, que se hubieran dado cuenta que la defensa española se hubiera denunciado ya in situ antes de que ellos lo corrigieran, porque hubieran incurrido en esa falta que no hubiera estado nada mal. Porque así va a quedar pues en eso, pues una falacia más de las que ellos practican. Respecto a la primera pregunta, nosotros no pretendemos ni, por supuesto, ni presionar ni condicionar la voluntad de nadie en el ejercicio de sus funciones. Lo único que hacemos es que informamos a la ciudadanía española de la consecuencia legal que tendría un determinado acto de un juez belga. Él sabrá lo que tiene que hacer. Pero entienden ustedes que les habrá llegado no lo esa hacemos con la intención tampoco de interferir en su decisión. Lo que decimos, hacemos ver al público que los ciudadanos tenemos instrumentos para proteger la integridad de la jurisdicción, que es básica para la defensa de nuestras libertades. Hombre, si no le ha llegado en el momento de la sociedad de la información, está muy mal asesorado el juez belga, por otra parte. Bueno, no tampoco es de extrañar, pero estaría mal asesorado. Y en segundo lugar, sobre la traducción incorrecta o alterada, yo no voy a entrar a calificarla y quién puede ser el responsable. Claro que nos parece que es un hecho de suma gravedad. Pero conviene insistir, es que aunque la traducción fuera perfecta, esa demanda es absolutamente inadmisible. Nos parece que, desde la perspectiva al menos de la acción que creemos que tenemos como ciudadanos, la responsabilidad de impulsar, lo que no podemos tolerar es que la jurisdicción española sea tomada a pitorreo en Europa. Y como parece que entre los poderes públicos no todo el mundo está tan preocupado por esto, pues... Me da la sensación que ustedes ya tienen hasta escrita, por si acaso, la hipotética querella contra el juez belga. Pues la verdad es que no. Mire, es que los abogados normalmente solemos agotar los plazos y trabajar el último día. No, entre otras cosas, porque no sabemos qué va a hacer el juez belga. Simplemente manifestamos que esa esperanza que tienen los golpistas de que se admita a trámite tiene consecuencias legales para el juez que lo haga, porque está claramente entrometiéndose en la jurisdicción española y denigrándola, si lo hace. Sí, yo le quería preguntar si esta iniciativa de su asociación es la primera, han hecho más acciones de este tipo, ¿están pensando en más acciones, por ejemplo, muy especialmente en relación con las ilegalidades que están ocurriendo en Cataluña? Bueno, vamos a ver, nuestra asociación, que es de reciente creación, es reacia a utilizar la acción popular porque lamentablemente, en otro tipo de temas, porque lamentablemente ha habido casos conocidos en los que ha habido un abuso de esta figura. En este caso sí que creemos que es un instrumento idóneo para la tutela de los derechos de la ciudadanía. Por tanto, no sería la primera vez que utilizáramos la acción popular. Nosotros no somos una asociación de los que van corriendo cuando oyen la noticia de que otro va a presentar una querella para presentarla rápidamente, deprisa y corriendo para ponerse los primeros. No, nosotros ejercitaremos la acción si entendemos que está fundada. Por eso no podemos tenerla redactada, pues no sabemos qué va a hacer el juez belga. Claro, porque además, insistimos, solo habrá por parte de ustedes querella si se admite a trámite por parte del juez belga. Es que hasta ahora no ha hecho nada el juez belga, ¿no? ¿Les consta que en el marco de la Unión Europea haya habido alguna vez un precedente de este tipo? Quiero decir, de un país dentro del marco de la Unión Europea que cuestione la soberanía jurídica de otro. Y luego quería saber si los abogados o Puigdemont han podido incurrir en un delito de estafa procesal al haber falseado datos. Bueno, respecto a la primera pregunta, no existe en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo ni ningún país un caso en el que se presente una demanda supuestamente para exigir responsabilidad por daños y perjuicios por el enjuiciamiento que ha efectuado el juez de otro país. Es que es una cosa de locos. Voy a imaginar que entonces cualquier extranjero que fuera investigado por un fiscal, un juez de instrucción español, podría ir a su país a que un juez de su nacionalidad
revisara la actuación del fiscal o del juez español sobre pretexto de la aplicación del reglamento de competencia judicial civil. Eso hasta ahora a nadie se le ha ocurrido, pero es que vemos que esta gente es muy imaginativa y por el otro lado, pues quizás haya habido cierta pereza o esa trampa de elefantes pensaba que les iba a funcionar porque estaba más bien ideada para elefantes incautos, ¿no? Claro, porque no se trata solo de defender, yo lo decía al comienzo del programa, no creo que se trate solo de defender al juez de Llarena, que también se trata de defender el sistema judicial español, claro. Porque en la denuncia, en la querella de Puigdemont se habla de una justicia propia de un país no democrático como Kazajistán y de un Estado de Derecho que vulnera derechos fundamentales. En los veintitantos folios de la querella, sea en su versión en francés o en español, bueno, se dedica, cambia, ¿eh? O sea, sí, que cambia. Se dedica, nada, un parrafito a las célebres palabras absolutamente neutrales que el juez Llarena, a preguntas de un periodista, dijo sobre el asunto que ha instruido. Y es simplemente que no hay presos políticos en España, algo evidente, que desde luego no se le puede reprochar a ningún magistrado que lo diga, y que, bueno, pues es deseable para los investigados y para la ciudadanía en general que se tramite con celeridad. Bueno, esas expresiones, que son 5 líneas, están entre 25 folios de barbaridades sobre la actuación del Gobierno de España y de la justicia española en relación con el golpe de Estado que esta gente intentó dar el 1 de octubre. Claro, decir que esta demanda es algo que solamente afecta privadamente al señor magistrado Llarena es que claro, es absolutamente ridículo. Sí, y no debieron ahora vas a poder hablar, ahora, pero antes que pueda preguntar también Chicote. Sí, por un lado, en el momento que el juez decano de Madrid recibió la demanda belga y decidió no dar traslado al juez Llarena, entiendo que eso a él le liberaba de cualquier compromiso, por muy hipotético que fuera, de comparecer, corríjame si me equivoco, y por otro lado, lo que el gobierno pretendía hacer, yo es que no acabo de entenderlo. En un principio dice que iba a defender lo que tuviera que ver con la instrucción judicial, pero no sus declaraciones personales, que está todo íntimamente ligado. O sea, que habría la posibilidad que un abogado contratado por el Estado en Bélgica se presentara allí y dijera, pero yo de esto no le defiendo. Es decir, ¿eso tiene algún sentido? A mí no me parece que tenga ninguno, pero es que además esas afirmaciones solamente son comprensibles en ese contexto, pensando en la hipótesis de que no hubieran leído la demanda, porque es que la demanda expresamente dice que aparte del derecho privado de las palabras que manifestó, que se alteran, los daños están ocasionados por su actuación jurisdiccional. En algún folio se dice expresamente, después se matiza porque parece que está redactada la demanda por distintas manos, pero ya digo, el cuerpo fundamental de la demanda es un ataque absolutamente injustificado a la soberanía de la jurisdicción española y a la actuación del propio gobierno también, es decir, a nuestras instituciones democráticas. Y eso no se puede tolerar. Una cosa más, Nicolás, que a lo mejor es solo un detalle, pero un detalle importante. A nosotros nos ha llamado la atención que haya tenido que ser un profesor francés que sabe español quien detectara que las dos versiones, la escrita en español y la escrita en francés, no eran exactamente iguales, además en algo tan importante como la denuncia en la que se basa la querella. Lo mismo usted me dice, no, esto es relativamente habitual, que haya fallos en la traducción. Vamos a ver, existe un principio procesal básico que es la buena fe, la probidad de las partes. Normalmente los ciudadanos, cuando ejercitan acciones legales, se conducen conforme a ese principio y son veraces en lo que se escribe, con las pruebas que se aportan. Claro, lo normal es que ante el estudio de un asunto uno parta de esta base. Claro, en el caso de estos señores, pues a lo mejor eso es un exceso, eso pues parece que ha sido un exceso de celo. Pero yo lo que sí que me gustaría es tener en cuenta que la abogacía del Estado, que desde el principio en 2 informes dijo que era perfectamente legal y exigible que el Estado defendiera al magistrado Llarena, no se le puede reprochar que no se haya dado cuenta de esa diferencia entre la versión en francés y en castellano, porque realmente ha tenido muy poquito tiempo para estudiarse el asunto. El mismo tiempo que el profesor francés, esto tampoco es una excusa, ¿no? Eso, ya, pero es verdad que si no se toma como una prioridad. Quiere decir que su trabajo es ese, el de examinar al milímetro. Sí, desde que le dan la orden de hacerlo, pero ¿cuándo le ha dado el presidente del gobierno a la abogacía del Estado la orden de hacerlo? Hace muy poquitas horas. Pero ¿y el profesor cuánto tiempo ha tenido para examinar? No, porque ha huido la versión del vídeo
Y entonces le ha llamado la atención respecto a la traducción francesa. A mí me parece normal un que en principio alguien que está haciendo un estudio jurídico sobre el tema no se ponga ahí a oír las grabaciones, porque además, claro, lo da por hecho. Porque además ahora la cuestión que se está analizando en esta audiencia previa va a ser la de la competencia, no el tema de fondo. Así que yo creo que no hay nada que reprochar. Es que es imposible. No hay nada que reprochar, creo, en nuestra opinión a la abogacía. En esto de la competencia, don Nicolás, ¿no debieron ustedes de actuar cuando el juez alemán se dio el lujazo de sobrepasar ampliamente sus competencias, que casi prácticamente que juzgó el caso de Puigdemont? Ahí no tendrían ustedes que haber intervenido y decir, pero ¿a dónde va usted? Nosotros ya manifestamos que nos parecía que el rechazo del euroorden por el delito de rebelión suponía una inaplicación de la normativa sobre la euroorden y que no era función del tribunal alemán valorar si había o no violencia, porque eso exige un contacto con los hechos y con las pruebas que no ha tenido. Que no hubo. Eso ya lo dijimos en su momento y así lo publicamos. Lo que pasa es que esa decisión errónea no es equivalente a una usurpación clara de la jurisdicción española que supondría la actuación del juez belga en este caso. Creemos que es distinto, no estamos en absoluto conformes con la actuación ni del juez alemán ni de la Fiscalía belga también en relación con la euroorden en Bélgica, en la que se decía que no había existido una orden de detención cuando existía un auto de prisión y una ratificación de la prisión en el auto de procesamiento, lo cual es obviamente una resolución judicial equivalente a una orden de detención. Tampoco estuvimos de acuerdo, pero no nos parece que esas decisiones judiciales erróneas sean constitutivas de delito conforme a la ley española. Sin embargo, entendemos que conforme a la legislación penal española, el que el juez belga usurpara en su caso la jurisdicción española sí sería constitutiva al menos de los delitos que he mencionado. Bueno, Nicolás, entonces me dice que ustedes ya tienen, por si acaso, un traductor al francés, ¿no? Pues hay que presentar una... Nosotros la querella en España, hoy por hoy, todavía se presenta en español. Pero para que le llegue al juez belga en su idioma. Nicolás González Cuéllar, catedrático de Derecho Procesal, presidente de ese movimiento 24-2. Un placer. Gracias por sus explicaciones. Y si hay querella, vendrá de nuevo con nosotros para explicarla. Esperemos que no. Ojalá que no. Que no nos den motivo para ello. Mira, por ir cerrando este asunto, voy a pediros algo que sé que es prácticamente imposible, que es que hagáis una apuesta, una porra de qué creéis que puede pasar. Digo que es prácticamente imposible tratándose como se trata de un juez belga, de la justicia belga. ¿Creéis que van a admitir a trámite esa querella de Puigdemont o no? Es sacar una bola de cristal. Yo espero también que no, pero no descartaría nada, visto lo visto y vista cómo nos han examinado en otros países de Europa, empezando por Alemania, por ejemplo. Yo no descartaría absolutamente nada en este momento. Yo estoy completamente seguro de que lo van a rechazar. Me atrevo, me puedo equivocar, lógicamente, pero que se analizará la competencia. Yo creo que es tan evidente que no hay competencia ninguna en un caso como este, que Puigdemont, aunque no le guste, es español y está denunciando unos hechos que han ocurrido en España, protagonizados por un juez español, que hace un tribunal civil belga. Es decir, es que yo creo que la única forma de admitirlo es prevaricando. O sea, no hay otra posibilidad. Claro, eso, digamos, desde el núcleo del asunto, pero si ya nos quedamos con las hojas, que es la demostración clara de que ha habido una alteración en la base de la querella, es verdad que hemos asistido a comportamientos muy sorprendentes y cabe todo, pero yo estoy con Chicote. Yo creo que no se van a meter en semejante lío, porque es flagrante, sería flagrante, digamos... ¿Cuántas veces hemos dicho eso de la justicia? Ya lo sé, es verdad, por eso me guardo un portón de salida, porque lo de la justicia alemana a mí me pareció delirante, esto que le he preguntado a don Nicolás, ¿no? A mí es cómo desbordó sus competencias con un descaro y prácticamente se dio un lujazo de juzgarlo. Entonces, hombre, yo espero que la justicia belga sea sensata y esto rechace esa demanda porque no invade completamente la jurisdicción española. ¿Tu pronóstico, Edurne? Pues según lo que nos acaba de explicar el experto Nicolás González, tiendo a pensar que lo va a rechazar, porque lo que nos ha dejado claro es que en el caso de Alemania no había posibilidad de delito, digamos, por parte de esos jueces, aunque la decisión fuera pues rechazable, controvertida. Y lo que nos acaba de explicar, como catedrático que es de Derecho Procesal, es que en el caso del juez belga sí, en caso de que lo admita pensar,
a partir de esa valoración técnica que no la va a admitir. Bueno, ya les digo que la decisión de ese juez belga la vamos a conocer el próximo día 4, que es cuando hay una vista previa tras esa denuncia de Puigdemont. Insisto en ello, no una denuncia solo, exclusivamente contra el juez Llarena, sino una denuncia claramente contra el sistema judicial español. Otra de las noticias del día, sin lugar a dudas, es esa que venimos analizando desde el comienzo del Cascabel, esa detención de 10 personas, 10 de los casi 200 inmigrantes que saltaron por la valla de Ceuta a finales del mes de julio, y a los que la Guardia Civil considera los responsables de que ese salto fuera en unas condiciones de extrema violencia, arrojando cal viva a los agentes y ocasionando heridas en algunos de ellos. Ya les decimos que han sido detenidos y que evidentemente ahora la Guardia Civil tendrá que demostrar en un juicio justo que esas acusaciones fue lo que ocurrió y que en virtud de tal se les expulse de vuelta a su país. Bueno, de ese asunto vamos a hablar. Ya ven que está con nosotros de nuevo Raúl Lobato, que es portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles. Bienvenido, muy buenas tardes. Y vamos a hablar de esa decisión que yo creo, nos decías hace una semana, después de lo que ocurrió en Melilla, con esa devolución de esos inmigrantes que también entraron de manera violenta, en este caso por algo diferente, en virtud de un acuerdo con Marruecos. Nos decías, hombre, yo creo que esto es el principio de un cambio y que es un mensaje sobre todo dirigido a las mafias. Vamos a ver si esto lo confirma o no. De inmediato nos lo cuentas, ahora volvemos. Esta noche nos vamos de ruta con las brigadas de limpieza. ¿Quiénes son? ¿Cómo se organizan? ¿Dónde actúan? ¿Qué riesgos corren? Que ha sido una valiente, y que tienes nuestro apoyo. Muchas gracias a todos. En unos minutos acompañamos a los quitalazos en el Cascabel. El punto seguido lo habíamos puesto en ese momento en el que les decía y que íbamos a analizar lo que ha ocurrido hoy en Ceuta, donde la Guardia Civil ha detenido a 10 personas, 10 de las que, me recordaba Raúl, más de 600 que saltaron la valla de Melilla a finales del mes de julio. Y tú hace unos días estabas en el programa y nos decías, la actitud es cada vez más violenta por parte de algunos de los que entran, y nos explicabas, es violenta porque dentro de esos grupos que tratan de saltar la valla hay personas que ejercen de organizadores, saben el momento en el que deben tratar de saltar la valla y cómo actuar, y son los que reparten, digamos, esos medios desde la cal viva hasta radiales convertidas en martillos, lanzallamas y demás. Y precisamente esos son los 10 a los que la Guardia Civil considera que realizaban, que llevaban a cabo esa labor de liderazgo, ¿no? Sobre todo uno de ellos. De estas 10 personas hay, creo recordar que el cabecilla, que además tiene preparación militar, debe ser como un guerrillero de su país, el hombre, este era de Togo. Había otros 2 de Camerún y 7 de la República de Guinea, me parece que eran. Este señor con preparación militar, por lo que yo he hablado allí con los compañeros, ni mucho menos era una persona desnutrida, que se la notara que hubiera pasado. Yo creo que de Togo, lo he mirado esta mañana, de Togo a Ceuta me parece que son 5.500 kilómetros con el Sáhara de por medio. Este señor era un Rambo. No venía, o sea, era un tío preparado, para nada desnutrido, con una preparación, una fuerza física exagerada. Lógicamente, yo ya no digo si pertenece a una mafia o no pertenece, pero lógicamente tiene una preparación que ha utilizado para este salto y unos conocimientos militares y de guerrilla, que es lo que habíamos dicho, que los ha utilizado y ha cogido un grupito que le ha interesado, como él, violentos, agresivos y con mucha desesperación por entrar, y así lo han hecho. Él es el que se ha resentido también en el momento de la detención, sí. Hoy, ¿no? Él ha sido el único de los 10, ha sido el que más problemas ha puesto, ha hecho una pequeña lesión a un compañero, pero no ha sido nada grave. A partir de ahora, ¿qué? Quiero decir, evidentemente, ustedes tienen que demostrar esas acusaciones de que son ellos los cabecillas, pero una agresión de este tipo, por desgracia, los agentes de la Guardia Civil han sufrido más de una, no solo en las fronteras. ¿Cuál suele ser la respuesta de los tribunales ante ese tipo de denuncias? Hombre, ahora yo creo que a estos señores se les han imputado varios delitos, entre ellos el atentado a agente de la autoridad, que es por la... pero también se les ha metido delitos, por lo que he leído en prensa, de pertenencia a banda criminal, pues una serie de delitos que van encadenados unos con otros, ¿no? Esto ahora pues estará en espera de juicio.
Yo quiero creer que, como al no tener domicilio conocido, porque no le vas a poner el centro este de atención al inmigrante de domicilio, el juez lo mantendrá en prisión hasta que salga el juicio, y una vez allí pues ya se verá si, pues eso ya está en manos de la justicia, ¿no? Si se decide expulsarlo, se decide que vayan a prisión, dependiendo de la decisión del juez. El problema, vamos, el problema no, perdón, el operativo, yo creo que no está cerrado aún. Con lo cual, no es que sean 10, que puede ser más. Lo que pasa es que es una cosa complicada, hay que visualizar muchas imágenes, hay que hablar con unos, hablar con otros y a ver de dónde se puede seguir tirando. Espero que si hay más implicados, todos pasen por la misma situación que estos señores y que esto no salga gratis, lógicamente. Es decir, que no descartas que se puedan llevar a cabo nuevas detenciones entre ese grupo de 600 personas que saltaron la valla de Ceuta a finales del mes de julio. Una cosa más por mi parte, que también tengo ya la petición de palabra de nuestros analistas, pero Raúl, me decías hace una semana, después de aquella otra, no sé si llamarla devolución en templado, de las personas que entraron por Melilla, también con una actitud extremadamente violenta y que se devolvieron a Marruecos en función de un acuerdo con aquel país. Digo, analizando aquel hecho en concreto, me decías, hombre, quiero ver si esto es una actuación solo para este caso o si de verdad es un mensaje que el gobierno a las personas que entren de manera violenta las va a expulsar de inmediato. ¿Lo de hoy en Ceuta ya es la respuesta a esa duda que te quedaba la semana pasada o todavía no? No, para nada, para nada. Esto lo que no se puede ahora es olvidar. O sea, decir, han hecho un salto violento, van a ir a prisión, no van a ir a prisión, se les va a expulsar. No, señor, aquí lo que hay que dejar el mensaje claro, que todo aquel que intente entrar violentamente y de manera ilegal va a ser devuelto. Ojalá el acuerdo este que hay con Marruecos, que es de hace muchísimos años y es de las pocas veces que se ha llevado a cabo, ojalá esto sea así, o sea, sea una cosa que ellos sepan y que sepan que si intenta entrar de esta manera van a volver para atrás. Por Corcuera como ministro de Interior en el 92, y muy pocas veces aplicado. Y además muy pocas veces aplicado, como hemos contado. La identificación de estas 10 personas a las que se ha detenido ahora se ha hecho, entre otras cosas, visionando las cámaras y viendo las actitudes de los cabecillas y los que incitaban, que además les han ido dando instrucciones de por dónde, qué día, qué tienen que decir, qué tienen que arrojar y cómo tienen que atacar. ¿Esto por qué no se hacía antes? ¿Por qué no se ha hecho antes? Pero antes tampoco había habido esta violencia. ¿Es la primera vez que entran? ¿Es la primera vez que entran de manera tan violenta? Sí, bueno, la primera fue el esta de julio, no. Vamos a ver, otras veces había violencia. Era una violencia distinta. Allí la gran mayoría no iban preparados ni con la cal viva, ni lanzándote ni excrementos, iba de otra manera. Pues a lo mejor, si te veían muy debajo de la valla, te saltaban encima para... Sí, pero lo lógico es que los cabecillas no era tan violento. Están preparados, sobre claro, todo, no era tan Pero organizado. se les podía haber identificado a los cabecillas en otros asaltos similares. Quiero decir, siempre, normalmente van con alguno de ellos, que es como les instruyen y les dicen por dónde y cómo tienen que hacer, ¿no? De alguna manera esto también se podía haber hecho en otras Sí, esto yo creo que aquí es que ha sido ya 22 compañeros heridos, yo creo que es una cosa ya para actuar así, ¿no? Sí que se podía haber hecho en otras ocasiones, se habrá mirado, se habrá estudiado, pero... al no ser tan llamativo, no ser tanta lesión junta, no ser tantos guardias heridos. Es lo que te digo, antes saltaban encima tuyo, ya, pero no iban con lanzallamas, no iban con cal viva, no iban con ácido de baterías. Voy ya contigo, Carmelo, pero antes grave. Déjame que le pregunte, que esto es muy importante. ¿Cómo está su compañero de la Guardia Civil, el que resultó herido más grave en el salto, no en esta ocasión en Ceuta, sino en Melilla? Si le digo la verdad, llevo un par de días que no he preguntado, pero lo último que me dijeron es que va evolucionando, pero claro, es que son heridas, son quemaduras, y esto va muy despacio. Cuando hablamos, Raúl, digamos, de los cabecillas, digamos, de un grupo organizado, estamos hablando de los cabecillas de un grupo organizado que lo único que pretende es facilitar el salto para ellos mismos, o lo que hacen es de alguna forma obtener algún rédito añadido a ese, digamos, a ese liderazgo que asumen y a esa estrategia que tú calificabas de militar a la hora de realizar el salto. No, yo la de militar lo decía por sí, por la preparación que ves de Togo, que es que por lo que ha salido en la prensa, los mismos compañeros han dicho que tenía una preparación militar. Esta es la que ha aprovechado él para en este momento puntual. Yo imagino que lógicamente la gente que se dedica a esto, a instruirlos, a algún beneficio tienen que sacar. Que no solo, el único beneficio no es solo saltar, que ellos también saltan, sino además cobrarles a los demás algún dinero. Esa es la diferencia. Yo a 18 euros por 18 euros cabeza, por cada uno de los que saltaban. Pero lo que yo no entiendo, Raúl, es, yo entiendo que los cabecillas de esta mafia no saltan la valla,
Los organizadores no viven de saltar la valla. Entonces, cuando este salta la valla, la duda que me queda es si él también es un inmigrante que quiere venir a España o a otra parte de Europa a ganarse la vida, o es que en algún momento va a volver al otro lado de la valla para volver a organizar otro asalto en el que él también esa es la diferencia que yo he visto aquí, que es lo que trataba de explicar antes. A mí me extraña que un señor que se dedica a esto salte la valla con ellos, a no ser que se haya visto obligado por circunstancias que desconocemos y que, por supuesto, yo datos de la investigación no tengo ninguno. Eso es los compañeros que lo están llevando y a nosotros eso no nos llega exactamente, ¿no? Pero sí que llama la atención que este señor haya saltado, junto con, si yo me dedicara a esto yo no saltaría, yo te diría cómo tienes que hacer y tal, búscate la vida y si saltas con dinero, me llevo dinero y no me arriesgo a nada. ¿Dónde está el problema? Ahora hay que mirar dos factores, uno de ellos hablábamos el otro día también, que es que Marruecos está vaciando aquello de gente, es que se la está llevando, ahora se ven muchos menos subsaharianos allí próximos a la valla de lo que se veían hace un par de semanas. Pero es que el otro problema es que este señor, con su preparación, yo creo que van más por ahí los tiros, que este señor traía su preparación, ha dicho, venga, para adelante con ellos y ya me quito de en medio porque a lo mejor ya no tengo esa fuente de ingresos aquí porque no queda gente, o queda menos. Entonces, ya salto yo también, después de haber metido los que haya sido, y me voy. Puede ser. Yo quiero insistir en la misma línea de lo que le preguntaba Fátima, es por qué ahora y no antes. Y usted ya nos ha dicho que hay algo de cambio en los métodos que utilizan, que son cada vez más violentos. Pero lo cierto es que ya ha habido muchos asaltos, siempre con algún elemento de violencia, y no se había producido esta acción tan contundente. Tiendo a pensar que hay un cambio de directrices también desde el Ministerio. No lo sé. No lo sé si habrá un cambio de directrices o no. Yo lo único que le puedo decir es que me alegro muchísimo de que las tornas hayan cambiado en este aspecto. ¿Que antes no se hacía? Motivos habría, los desconozco totalmente. Eso ya es cosa de los mandos de la Guardia Civil, no es cosa de los guardias de la calle, ¿no? Pero que ahora se está haciendo, perfecto, perfecto. Y que desde aquí vuelvo a repetir, que ya lo he dicho por activa y por pasiva, necesitamos muchos más medios, mejores cámaras, medios de autoprotección de los guardias civiles. Y si a partir de ahora con esto se consigue que baje la afluencia de saltos violentos y hay que decirles, mandarles el mensaje, si saltáis, os vamos a identificar, si agredís, vamos a saber quién habéis sido y vais a pagar las consecuencias. Eso es el mejor mensaje que se puede dar desde aquí. ¿Ustedes están a favor de las concertinas? Yo estoy a favor de cualquier método que sea impeditivo de que ocurra lo que está ocurriendo. Si hay un método mejor que las concertinas, perfecto, que se quiten las concertinas. Si no hay otro método, pues las concertinas a nosotros, sinceramente, nos quitan mucho jaleo allí. Bueno, pero muchísimo. Esa debe ser exactamente la misma postura que mantiene el ministro del Interior, porque dijo, a mí las concertinas no me gustan, las voy a quitar. Y después dijo, hay que encontrar otro método. Sí, y de momento las concertinas están, salvo que me diga lo contrario. De manera que hasta ahora se entiende, se puede interpretar que no se ha encontrado ese otro método que yo creo que tiene que haber. Se supone que se encargó un estudio que tiene que haber para buscar una fórmula que fuera que se tienen que quitar. A mí me parecen cuchillos, ¿no? Hablamos como efecto disuasorio tampoco ha tenido efecto o muy buenos efectos. O sea que... No, sí. La prueba está en el salto este de 600, me parece que eran 130 y tantos subsaharianos los que habían resultado heridos por efecto de las concertinas. Pero es que eso es un poco evidente. Yo soy guardia civil, estoy aquí para que no me agredan, no me dejan emplear los medios de los que dispongo para repeler esa agresión, pero yo estoy haciendo mi trabajo y estoy intentando que esos señores entren de manera ilegal en España. Ellos saben que si pasan por allí, van a pasar por una zona que hay concertinas y que se pueden cortar, es evidente. No pases. No pases. Si pasas, te cortas, blanco y en botella. Si hubiera otro sistema que a lo mejor, esto que voy a decir es una burrada y no se me pasa por la cabeza, pero que a lo mejor la valla estuviera electrificada, si te arrimas te da un calambrazo. Pues esto es exactamente igual. Ahora, también lo que tienen que aprender es que si le pegas a un guardia, o le echas cal, o le echas ácido de batería, vas a pagar las consecuencias. Es que eso es un delito en la frontera y en el centro de la Gran Vía. Madrid. Que eso es un delito en todas partes, es un atentado contra la autoridad. Te pedimos, Raúl, que estés con nosotros unos minutitos más, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar. Hemos venido anunciando que esta noche vamos a acompañar a una de esas brigadas que se dedican, Irene, buenas noches, a retirar lazos amarillos. Y decíamos, hombre, no es fácil porque ellos en ese tipo de acciones sufren la presión, sufren escenas de tensión, porque seguramente esa es la peor consecuencia de todo lo que venimos contando en Cataluña, la creciente tensión social que, por cierto, una parte, la parte oficial de la Generalitat, por decirlo de alguna manera, dice que es todo un invento, que no hay tensión, que eso es algo simplemente figurado.
Sí, vamos a empezar con un repaso a la última novedad sobre la mujer agredida en el Parque de la Ciudadela, en Barcelona. Hoy ha presentado una denuncia, recuerden, por esa agresión y ha pedido lesiones y delito de odio ante la Policía Nacional. Ella asegura que el agresor le dio un puñetazo por quitar lazos amarillos. Lo comentábamos ayer. Ciudadanos ha denunciado al agresor ante la Fiscalía y Pedro Sánchez ha defendido la autonomía de esta institución. La Fiscalía es autónoma y, en consecuencia, el Gobierno de España lo que hace es respetar la autonomía de la Fiscalía. Por su parte, el presidente del PP catalán cree que la Generalitat genera violencia. Para García Albiol, el gobierno de Quim Torra quiere convertir a los Mossos d'Esquadra en una policía política y le hace una petición a Sánchez. Y luego, por su parte, la Generalitat niega las acusaciones de la oposición. Escuchen. Que proceda a estudiar de una manera muy seria, retirar las competencias de seguridad, las competencias de la policía de los Mossos d'Esquadra. Los Mossos d'Esquadra no identifican a la gente que retira lazos amarillos. Identifican grupos de personas que tienen actitudes potencialmente violentas. Bueno, y un último apunte sobre esta guerra de los lazos. Atención a cómo ha quedado hoy la muralla romana de Tarragona. Con decenas de lazos amarillos ha aparecido después de que los retiraran la semana pasada. En Twitter, los autodenominados Comités de Defensa de la República celebraban que volvía a teñirse de amarillo. En Twitter decían: por muchas amenazas, insultos o agresiones de los fascistas de Ciudadanos y PP, la gente continuará exigiendo la libertad de los presos políticos hasta el día que los liberéis. Y, por cierto, el ministro de Interior mantiene la intención de tratar este tema de los lazos amarillos la semana que viene en la Junta de Seguridad. Así que lo mantiene, que ha sido el titular fundamental del día para Carmelo Encinas, aquí presente. Pero vamos a irnos ya hasta Barcelona para saludar a José Casado, que es uno de los componentes de Segadors del Maresme, que, como les decíamos, están preparándose para esta noche llevar a cabo una de esas brigadas de limpieza de lazos amarillos. Obviamente, no diremos dónde, entre otras cosas, para que no vaya la Policía Autonómica Catalana a identificarles, que seguramente no va a tener ningún trámite, no tendría ninguna consecuencia desde el punto de vista jurídico, pero que es un trámite siempre incómodo, que le paren a uno para identificarle. Así que, José Casado, cuéntanos cómo os estáis preparando, porque creo que estáis a punto de comenzar una de esas brigadas de limpieza, ¿verdad? Buenas noches, José Luis, ¿qué tal? Estamos aquí en el punto de reunión donde habíamos quedado. Ha llegado ya el empresario suizo, François Meilland, y ahora empezaremos con el briefing con los compañeros. Estamos esperando que vengan los otros compañeros, puesto que la operación de hoy consta de 70-80 componentes de brigada. Iremos a una población de la comarca de Girona, no podemos decir el lugar porque los CDRs puede ser que nos estén esperando, y lo único que puedo decir es que es una población que tiene un alto índice de plástico amarillo y vamos a limpiarlo, ¿verdad que sí, chicos? ¡Sí! El amarillo al container amarillo, chicos. Que vaya bien. Bueno, pues luego hablamos, José, luego hablamos y ojalá que no pase nada, efectivamente, de esas situaciones de tensión que vamos, por desgracia, teniendo que relatar, pero es que os queríamos acompañar esta noche, así que después creo que vais a empezar como en 30 minutos, después volvemos a conectar con vosotros. Por cierto, este empresario suizo del que hablaba, François Meilland, la verdad que es toda una eminencia y se ha tomado como algo personal decirle al mundo, empezando por Suiza, que lo de los lazos amarillos es una manera, entre otras cosas, de intimidar a quienes no piensan como ellos, que son más. Hemos visto que para quitar lazos amarillos hay que ponerse una capucha, pero para poner lazos amarillos no hay que ponerse una capucha. Nadie de los que ponen los lazos amarillos, que por cierto, si contamos todos los votos, voto a voto, los independentistas serán menos, lo pueden hacer porque es el relato único que se lleva construyendo durante muchos años. Eres guay si pones lazos amarillos, si los quitas eres fascista. Y por eso hay gente que se tiene que tapar la cara, y eso se lo tiene que hacer mirar, porque las costuras de la sociedad catalana están más que rasgadas y no sé los años que se van a necesitar para llevar ese clima de convivencia a algo mínimamente razonable y respirable. Pero lo nuevo, lo que no ocurría hasta ahora, es esa movilización ciudadana para quitar, en este caso, lazos amarillos o símbolos puestos por los independentistas, símbolos muy radicales, como son los lazos amarillos, que cuestionan el Estado de Derecho español. Y que haya esa movilización de ciudadanos catalanes
quitando ese tipo de símbolos, que se atrevan a hacerlo, que se presenten ahora mismo, los hemos visto, delante de las cámaras, aunque se tapen, eso es una transformación, pero enorme, de lo que ha sido hasta ahora la sociedad catalana. Y además, lo que me parece muy interesante es que va creciendo. Cada día tiene más fuerza. Amenazas, este movimiento. A pesar de todo, va creciendo. Pero también es verdad que mientras haya esta confrontación se mantiene vivo el problema, ¿no? Yo creo que a Puigdemont y a los independentistas lo que les conviene es esta algarabía social, lo que les conviene es que exista ruido en la calle y exista confrontación, es de lo que viven. Puigdemont está política institucionalmente muerto, está sobreviviendo porque hay ruido en la calle y porque hay, pues de alguna manera, jaleo, ¿no? Es verdad que la ciudadanía catalana se había acostumbrado a que el sector independentista de alguna manera tenga el monopolio de la simbología, invadiendo no solamente las instituciones, sino los lugares públicos. Lo hizo con las esteladas durante muchos años, lo ha hecho incluso con las celebraciones de los catalanes. El día de Sant Jordi es el día de Cataluña y se ha convertido en el día de los independentistas, ¿no? Lo veremos el próximo 11 de septiembre. Vamos a ver de qué manera se han ido apropiando poco a poco. Y es algo que verdaderamente los catalanes no tienen que permitir. Pero sí que es verdad que mientras exista esa confrontación, de alguna manera, se está alimentando lo que queda, el reducto de lo que queda, ¿no? Vamos a ver, porque tenemos un inicio de curso muy complicado y muy duro por delante. Déjame un momento, sí, ahora le la palabra. Y de alguna manera veremos cuál es la respuesta política y la respuesta de la ciudadanía a este inicio de curso, que empieza, por cierto, el próximo martes con la vuelta al cole de Torra, en la que va a contar cómo es... Bueno, su vuelta al cole fue ya ayer en Sí, pero Waterloo, tiene una conferencia el martes en la que va a contar un poco por dónde va la hoja de ruta. Ahora te doy la palabra de inmediato, Carmelo, pero creo que es importante y que es interesante analizar también el papel de los Mossos de Escuadra, en este caso, con las identificaciones, y precisamente por eso le pedía a Raúl que nos acompañara unos minutos más, porque él, como agente de otro cuerpo de seguridad del Estado, exactamente igual que los Mossos de Escuadra, me interesa que nos diga si es razonable esa explicación que desde el ámbito político, no desde los agentes de los Mossos de Escuadra o no desde todos los agentes de los Mossos de Escuadra, desde el ámbito político se da. Explicación que viene a ser, hombre, si nosotros vemos a alguien por la noche encapuchado con un arma blanca, nos da igual que quite lazos amarillos porque no sabemos lo que va a hacer y estamos obligados a identificarlos. Sí. Eso, insisto, como agente de otro cuerpo de seguridad del Estado, ¿lo veis igual o no? Vamos a ver, aquí hay de todo, hay un poquito mezcla, ¿no? Yo si veo a un señor encapuchado a las 12 de la noche con un cuchillo en la provincia de Segovia, me imagino que puede estar haciendo algo ilícito y efectivamente voy y lo identifico. Pero si veo grupos de señores que llevan ya saliendo varios días en televisión, que están quitando lazos amarillos, si voy a identificarlos es porque me da la gana a mí. Yo, mira, tengo relación con Mossos de Escuadra, no todos son iguales, lógicamente, y alguno me ha llegado a decir literal: yo si veo un señor encapuchado, sin encapuchar, con una escalera, le sujeto la escalera y si le hace falta le traigo una botella de agua si tiene sed. Son Mossos de Escuadra, me lo ha dicho a mí directamente. ¿Hasta dónde llega el respaldo este que pueden tener de identificar a una persona? Es como todo, ¿no? Ya le digo, yo si lo veo en Segovia voy de cabeza, pero si lo veo allí quitando lazos, sé lo que están haciendo. Igual que no le digo nada al que los está poniendo, ¿qué le voy a decir al que los está quitando? Quería comentar una cosilla, ya que me has dado la opción de hablar. Es un Twitter que ha puesto la Guardia Civil hace unos días, en el que aparece una tortuga marina, no sé si lo podéis ver. Difícil que lo podamos ver, pero... Bueno, es una tortuga marina con un trozo de bolsa de color amarillo enganchada en la boca, ¿no? Y la Guardia Civil puso un Twitter en el que decía que hay gente que sigue lanzando plásticos al mar, a las calles y tal. Bueno, pues este Twitter ha creado una polémica independentista exagerada. Le han dado cera aquí al compañero que lleve las redes sociales de la Guardia Civil, porque ya se lo ven como un ataque a ellos también. Pero, señor mío, es que si los pusierais de... Qué casualidad, quiero decir, que es que la bolsa era amarilla, ¿no? Poner flores amarillas, hombre, pero no pongáis plásticos ni guarrerías que suelen ensuciar las calles. Y si hay ciudadanos que creen que eso es basura y que lo quieren quitar, ¿por qué? ¿Qué le vamos a decir? Pues que lo quiten, hombre, se hacen bien. Carmelo. No, yo quería comentar un poco siguiendo lo que decía Fátima, pero en lo que se refiere a los Mossos que usted comentaba, Raúl, hay que recordar que muchos Mossos de Escuadra provienen de la Guardia Civil.
y de la Policía Nacional. Y algunos que quieren pasaron porque, sí. porque les quedan vino, por lo que... Están pasando muy mal. Han creado incluso una plataforma sí, claro. que se llama Policías Autonómicos por la Pasarela, porque quieren volver a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Claro. Con la Policía Nacional sí que tienen una pequeña opción que viene por ley de personal, pero hay que desarrollarlo. Por eso la Guardia Civil tiene muy lo decía porque no hay que, digamos, estigmatizar a todo el cuerpo. No, por eso yo he diferenciado desde el principio. Igual que cuando hablamos de los catalanes, no hay que meter a todos los catalanes en el independentismo, aunque ellos, los independentistas, sí que han conseguido transmitir la imagen de que son prácticamente los únicos que están vivos allí. Esto es absolutamente cierto, por eso es importante que ese resurgir a que tú hacías referencia, Edurne, de esa sociedad civil, por decirlo de alguna manera, que está usado por una organización ese término, de la sociedad civil catalana, que salga adelante. Y decía lo de Fátima porque es verdad que viven de la inflamación. Es absolutamente cierto. El gobierno de Cataluña ahora mismo no está gobernando Cataluña, es un comité de agitación. No hay ni se sesiones en el Parlamento, está cerrado desde julio. No se ocupan de nada. O sea, solo les importa que, recibiendo las órdenes que recibe el señor Torra directamente de Waterloo, pues hacer lo que considere conveniente para mantener la inflamación. Ese es el único objetivo que tienen, con una particularidad que no hay que perder nunca de vista. Y es que lo que hace el señor Puigdemont y lo que hace el señor Torra es trabajar para su partido, sobre todo en detrimento de los que le hacen la competencia interna, que es Esquerra Republicana de Cataluña. No hay que olvidar ese factor. Aunque Esquerra Republicana de Cataluña tenga independentistas radicales, como por ejemplo este alcalde o alcaldillo de Ametlla de Mar, ¿no?, que hace esas manifestaciones verdaderamente delirantes, ¿no?, diciendo que un lazo amarillo colocado por ellos es mobiliario urbano, que ya es la pera. Pero bueno, independientemente de eso, Esquerra Republicana y el partido del señor Torra y el señor Puigdemont están enfrentados, e incluso una parte del partido del señor Torra y el señor Puigdemont está enfrentado al propio señor Torra y al señor Puigdemont. Pero déjame que volvamos, aprovechando además que tenemos a Raúl, que volvamos al caso concreto y a las identificaciones. Y en concreto, Raúl, lo que quería preguntarle es, claro, los datos en el momento en que un cuerpo de seguridad lleva a cabo una identificación, ¿cómo se guardan, cómo se protegen esos datos? Y se lo digo, le explico por qué le hago esta pregunta que puede parecer un poco fuera de lugar. Algunos de los miembros de esas brigadas que retiran los lazos amarillos, la semana pasada nos decían, es que algunos de los compañeros les han identificado, y no al día siguiente, a la hora siguiente todos los datos de los identificados estaban en algunas páginas web independentistas. ¿Quién protege, quién custodia esos datos de las personas que han sido identificadas? Ya nos decía que para usted, hombre, le resulta un tanto extraño que se identifique en el contexto concreto de la retirada de los lazos amarillos, pero si se llevan a cabo, ¿quién está obligado de custodiar los datos personales de las personas a las que se identifica? La custodia de los datos, el agente que lo recoge, totalmente responsable de ellas. Y a partir de ahí... El agente en concreto que recoge el dato. Hay que partir de la base que para poder recoger esos datos tiene que haber algo ahí, ¿no? Yo puedo identificar a una persona y si esa persona no tiene nada, yo cuando llego al cuartel no tiene ningún interés policial de ningún tipo, yo cuando llego al cuartel el documento físico donde yo he apuntado sus datos se destruye y aquí paz y gloria. Si esa persona tiene algún tipo de interés policial, por lo que sea, pues porque le hemos cogido que llevaba a lo mejor droga o un arma o algún tipo de interés policial, eso pasa a un fichero policial y ahí se almacenan los datos que luego él tiene derecho a cancelarlos o a lo que sea, ¿no? Yo personalmente identifico a una persona y el responsable de lo que pase con los datos de esa persona soy yo. En este caso es exactamente igual. ¿Qué habría que haber hecho aquí en este momento? A mí me han pedido 100.000 veces mi número de tarjeta profesional, yo se la doy, no tengo ningún problema, ahí está. Usted es el que me ha pedido a mí la documentación, me da su número personal y si mi documentación al día siguiente aparece en una página de independentistas, pues voy a proceder con lo que le hago. Claro. Raúl, respecto a la seguridad ciudadana que hablábamos antes y que apuntaba Carmelo, que es verdad que el ministro del Interior ha recordado que las competencias de seguridad son del Estado, pero están cedidas, al menos en Cataluña y el País Vasco. Las competencias, si ocurre cualquier altercado en la calle, no las tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil, que hasta donde yo sé, mantienen únicamente competencias de policía judicial en determinadas investigaciones. Pero en ningún caso, lo que está sucediendo en Cataluña con los lazos, va a intervenir jamás ni un policía ni un guardia civil.
De momento no, veremos a ver qué pasa y no tenga que pasar como pasó en octubre del año pasado, ¿no? A mí me hace gracia que estemos viendo aquí, que están identificando a estas personas que están retirando lazos amarillos. Me gustaría a mí, sinceramente, saber a cuántos identificaron de los que fueron a los cuarteles a hacernos scratches o a insultarnos allí a... Pero yo no creo recordar que eso apareciera ningún identificado por ahí de mozos, ni denuncias, ni detenidos, ni nada. Y ahora quitar lazos amarillos de la calle sí que es... No le falla la memoria, creo que no se identificó a nadie de aquellos que fueron a hacer scratches a la Guardia Civil. Han recibido una instrucción política, y es obvio, de alguna forma atosigar, intentar amedrentar a quien va a quitar los lazos amarillos. Ha habido un par de comunicados de sindicatos de mozos que están pidiendo que no se politice, porque obviamente esto ha sido una instrucción política. Si no, los mozos no van a ir a hacer ese trabajo. Al final, esto vuelve a lo mismo de siempre. Son enfrentamientos entre hermanos, primos, amigos. Los Mossos de Escuadra, yo creo y lo sé casi positivamente, que hay ahí profesionales como la copa de un pino. Otra cosa es las instrucciones que reciban y dónde pueden llegar a parar, ¿no? Que a ti te dice, mira, has pillado un fiche de esto, no, perdón, fiche es una palabra que decíamos nosotros en la academia, ¿no? Has cogido un señor que ves que está poniendo o quitando un lazo. Yo creo que el Mosso de Escuadra que vea a un señor poniendo un lazo, es que hemos visto imágenes, los mozos incluso dándoles protección mientras los pone, ¿no? Pero yo creo que un mozo de escuadra viene y le dice a un superior suyo en determinados ámbitos, mire, usted ha identificado aquí a 10 señores que estaban poniendo lazos y ensuciando la vía pública, y ese mozo de escuadra igual se tiene que ir a la calle al día siguiente, porque es que es el problema que conviene incidir en eso. Una cosa son las directrices políticas y otra cosa son los agentes de los mozos de escuadra. Raúl Lobato, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, gracias como siempre por estar con nosotros. A vosotros. En el Cascabel, en el que les recuerdo que en unos minutos vamos a volver a las calles de Barcelona. No desvelaremos, lógicamente, exactamente a qué destino, pero sí para acompañar a esa brigada que veíamos hace unos minutos que se estaba ya reuniendo para llevar a cabo esa limpieza, como dicen ellos, de los lazos amarillos. Ojalá que no seamos testigos de ninguna situación de tensión, mucho menos de violencia, pero queríamos acompañarles después de haber estado hablando con ellos en los últimos días en reiteradas ocasiones aquí en el programa. Antes de volver con ellos, antes de volver con esa brigada de limpieza de lazos amarillos, hombre, algún comentario merecerá Celia Villalobos. Celia Villalobos, Laura, que lo estamos hablando todos en unos términos que parece que es que se retira, que en su propia terminología se va a criar cebollinos. No se retira a pesar de sus 30 años de experiencia en la política. Celia Villalobos lo que se queda es sin uno de los cargos, porque Pablo Casado, Celia Villalobos, hay que recordar, todo tiene ese contexto, que no apoyó a Pablo Casado en la convocatoria interna. Pablo Casado le ha quitado el cargo de la Diputación Permanente, ¿verdad? Pues lo adelantabas, José Luis, ahí lo tienen. Celia Villalobos dice adiós a la Diputación Permanente tras 3 décadas en este órgano. Y no es de extrañar porque la exministra del Partido Popular fue una de las voces más críticas con el actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Como decía José Luis, defensora de la candidatura de Sáenz de Santamaría, contestaba esto que van a escuchar a una de las preguntas de los periodistas interesados por saber si Villalobos consideraba a Casado de extrema derecha. Escuchen. ¿Casado es extrema derecha? Casado no sé, yo creía que no, pero lo que le rodea a muchos de los que están a su alrededor y que le han dado su apoyo, sí. Y esta respuesta es solo una polémica más de la veterana política que, presidiendo una sesión del Congreso de los Diputados, la vimos haciendo esto. Europea, donde por voluntad de la gente en algunos casos y en otros, pues porque no es posible hacerlo mejor, hay contratos a tiempo parcial que... Como ven, daba un discurso desde la tribuna durante el debate del Estado de la Nación. Las cámaras pudieron captar a Villalobos, que estaba presidiendo la sesión en ese momento, jugando al Candy Crush en su iPad y haciendo claro caso omiso a lo que estaba pasando en el hemiciclo. Pero, ¿os acordáis de Manolo, de su chofer y del enfado de la diputada con él mientras salía de un parking? Pues vean. ¡Vamos, Manolo! Que al final no lo... ¡Venga, coño! No se habla pronto porque no se entrena. ¡Vamos! Ya lo han visto, porque si algo nos ha quedado claro de ella es que tiene carácter. Sino que se lo pregunten a Pablo Iglesias, que es quizá el político que más rifirrafes ha tenido con ella en los últimos tiempos. Aquí os mostramos algunos ejemplos.
Celia, no pasa nada. Si viene el gobernador del Banco de España y el exgobernador del Banco de España está en la Audiencia Nacional, se le puede hacer un comentario. No, porque estamos hablando de pensiones. Y lo Pueden siento, Pablo, de aplicar verdad, lo con siento. flexibilidad No, democrática, no, Celia. para que tú te luzcas, En no, Pablo, mi amor. Pero si no, Aquí un dentro. segundo, Celia, que no pasa nada por escuchar. Yo escucho Vais a aprender siempre. una cosa con nosotros. escucho. Nosotros las cosas las decimos a la cara. Y cuando alguien dice que la corrupción en el PP es como la sociedad española, nosotros decimos que no. La sociedad española es decente y es honesta. No, y ya seguiremos perdona, debatiendo, Celia. cariño. Pero ojo que también tiene sentido del humor. Y si no, miren cómo se tomó esta torpe caída frente a la reina Sofía. Justo, tío, Salvo. Pero poniéndonos serios y para terminar, ¿qué implica esta destitución? Pues Villalobos deja de ser una diputada VIP y de cobrar un extra en su sueldo por formar parte de esta comisión. Además de perder los privilegios de ese puesto como el aforamiento o el hecho de seguir cobrando el sueldo mientras el Congreso no esté activo. José Luis. Bueno, pues eso efectivamente es, de momento, que se sepa lo único que ha perdido, porque ella no ha dicho que vaya a abandonar la vida política a pesar de que se ha quedado sin su presencia en la Diputación Permanente. Siempre le gustó fomentar esa imagen de verso suelto, siempre. Sí, que rinde mucho. Y de mujer progresista, además, en el seno del partido, ¿no? Y de ir a favor de unas teorías que el partido muchas veces no compartía. Es verdad que la Diputación Permanente probablemente es el órgano más goloso que haya en el Congreso, entre otras cosas, pues los monumentos que representa para todo aquel que forma parte de él, ¿no? Pero al final los miembros de la Diputación Permanente lo elige la dirección de los grupos parlamentarios. Ha cambiado el grupo, ha cambiado la dirección del partido y es lógico también que Casado y el grupo parlamentario del Partido Popular pues se reúna de la gente que más confianza le ofrece. En este caso, Celia Villalobos se enfrentó abiertamente a Casado, se ha enfrentado abiertamente durante ese periodo en el que se ha elegido al representante del Partido Popular. Llegó a decir que Casado se reunía o se unía con gente del grupo de extrema derecha. Eso no le gustó nada. Casado no le gustó nada a la gente que acompaña a Casado y, lógicamente, bueno, pues tiene repercusiones a la hora de elegir también a la gente que te acompaña. Pero eso ocurre en todas las vertientes de la vida, ¿eh? En el empresarial, en el privado, en el público y también en los partidos políticos. Todo apunta que va a tener que cobrar sus últimos sueldos de diputada hasta las siguientes elecciones, porque aparte que también por edad yo creo que no le acabaría de corresponder, y es lógico y natural. Ha ganado un candidato que nada tiene que ver con ella, que ella además se manifestó en contra. Luego está el análisis de fondo que hay aquí respecto a el PP se enfrenta a una realidad nueva que antes no la había, y es que por un lado está creciendo Vox, aunque todavía no tiene representación, pero podría llegar a tenerla, y por el otro tiene a Ciudadanos. Celia Villalobos, como apuntaba Fátima, sobre todo en temas sociales siempre ha sido ese verso suelto, se mostró a favor del matrimonio homosexual, por ejemplo, y en otros casos, y aquí ahora hay un liderazgo en el PP que es mucho más ideológico y más escorado a la derecha, que no sé si esto puede beneficiar en votos o no. De momento quien ha elegido a Pablo Casado han sido los militantes del PP. Otra partida y otro partido será el de las próximas elecciones generales. Pero aún así, yo creo que Celia Villalobos lleva desde el 89, es un buen momento para dejar sitio y que vengan otras Es decir, personas. que tú consideras que lo que hemos dado en llamar el ocaso de Villalobos tiene no solo que ver con esos enfrentamientos internos en el Partido Popular, sino que es algo más de calado y puede tener también que ver con cuestiones ideológicas. Y el de Pedro Arriola, que no hay que olvidarlo, el marido de Celia Villalobos, ha sido uno de los asesores más importantes del Partido Popular y bueno, ya perdió. No tampoco en la calle Génova. Eso es. No, claro. Sí, yo creo que es el principio del fin de su carrera política, sinceramente lo creo. No solo porque se haya enfrentado digamos, al que hoy es el máximo responsable del Partido Popular y que lo haya hecho con palabras y con términos pues, que no precisamente parecían muy amigables, ¿no? Tiene una edad, ya lleva mucho tiempo, 30 años en ya lleva política, mucho tiempo. Es una persona a la que se le calienta la boca con facilidad. Eso, su desaparición para los periodistas va a ser una pérdida, porque daba juego, esa es la realidad. Pues Celia Villalobos daba mucho juego, ¿no?
pero a mí me parece que casi es un proceso natural, ya no solo es porque se haya enfrentado a la dirección, yo creo que se juntan más cosas, se junta que lleva 30 años y se junta también que bueno, pues que de alguna forma pues ya resultaba incómoda incluso en la era de Rajoy, pues imaginaros en la de Casado. Pero en 68 o 69 años, ¿no? de, bueno, aún así... Pero sí que es verdad que le toca... Por edad tampoco lo hagamos. Fátima, ya. Hombre, te quiero decir, no digo porque sea una anciana, lo digo simplemente porque lleva muchísimo tiempo. Los partidos sí que suelen gustar de tener, hombre, no sé si dirigentes, pero sí voces, digamos, de un espectro amplio para intentar atrapar votos dentro, en este caso, del centro-derecha, pues gente más del centro y si me pones un poquito más hacia la izquierda, hasta la derecha. Si no está Celia Villalobos, que no va a estar, tiene que surgir alguien dentro del Partido Popular que desempeñe ese papel. Bueno, lo que ocurre con Celia Villalobos es que más que un papel ideológico, me parece, desempeña el papel de sí misma, es decir, de una diputada muy conocida. De hecho, hoy, si estamos hablando de ella, no es tanto porque su salida de la Diputación Permanente signifique o sea reflejo de un conflicto en el PP, de un enfrentamiento, etcétera. Estamos hablando de ella porque es Celia Villalobos, porque es una política muy conocida, que ha tenido un gran protagonismo en varias legislaturas. Para bien y para mal. Que pasan 30 años en la vida pública y nadie se entera de su presencia. Exactamente. Con esto quiero decir que me parece que lo relevante es ella en sí misma, Celia Villalobos, y no tanto, desde mi punto de vista, el hecho de que represente determinada corriente o determinada parte de la derecha. Por cierto, si quiere Celia Villalobos decir cuál va a ser su futuro, claro, está en sus manos. En manos de Pablo Casado está el decir, mira, en la Diputación Permanente no vas a ser. Pero oye, su futuro político inmediato en la Comisión del solo depende de ella. Bueno, dicho lo cual, de inmediato vamos a hablar... de renovación, tienen que ir desapareciendo gente que lleva 25, 30 o incluso más años. Está en esa línea, evidentemente está en esa línea la explicación de por qué no va a estar en la Diputación Permanente a partir de ya mismo Celia Villalobos. Decía, recordarán ese caso de la viuda negra en Alicante, la mujer que asesinó al hombre con el que se acababa de casar hace tan solo unos días. De inmediato vamos a hablar con la policía que detectó ese crimen, que lo denunció y que posiblemente haya evitado que haya ido a mayores. La testigo clave de este caso, de inmediato en el Cascabel. Bueno, le decía que seguramente es uno de los casos más llamativos, incluso si me apuran hasta más inexplicables de cuantos hemos tenido que contarles este verano, que por desgracia, como suele ser habitual, está siendo pródigo en sucesos. ¿De qué caso hablamos? Del que ya hemos dado en llamar el caso de la viuda negra de Alicante. Ahí la tienen, esa mujer a la que se acusa de asesinar a su marido, con el que se acababa de casar hacía tan solo unos días, además de asesinarle en compañía, todo presuntamente, como es obvio, de un cómplice, asesinarle con un destornillador, clavándole varias veces un destornillador. Sabemos que pudo ser así por el testimonio de una agente de la Policía Nacional. Un agente de la Policía Nacional que no estaba de servicio, que lo vio desde un acantilado cercano al lugar en el que se cometió el crimen y que no dudó ni un segundo, aun a riesgo de su propia vida, acudir a intentar parar lo que ella estaba viendo, que era un intento de asesinato que por desgracia pudo llevarse a efecto. Esa agente de la policía es Encarnación Rico y tiene la enorme amabilidad de atendernos esta noche. Encarnación, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué recuerda usted de aquella noche? La noche en la que vio cómo esta mujer que luego diremos fingía necesitar una silla de ruedas. ¿Cómo recuerda el momento en el que usted vio cómo estaban ella y su supuesto cómplice cometiendo el asesinato? A ver, yo lo que vi es a una persona como empujaba a otra, estaba forcejeando con ella y lo que vi es esta persona como en un momento dado empieza a chillar y otra persona más se acerca a ellos. Yo fue cuando a los gritos que esta persona estaba profiriendo, pues ya decidí opté por bajar a ver lo que estaba pasando y bueno, me encontré con la escena que me encontré.
¿A qué distancia se encontraba más o menos usted en ese acantilado desde el que ve lo que está ocurriendo? Yo no le puedo precisar la distancia, puesto que no sé decirle exactamente la distancia. Pero que estaba lo suficientemente cerca para acudir al lugar, digamos que en cuestión de segundos. No, de segundos no, ya quisiera yo. No. Es un paseo que hay que bajar corriendo y entonces pues bueno, tardas unos 3, 4, 5 minutos, lo que tardas entre que está produciéndose el hecho y llegas hasta ellos. Y en ese intervalo de 3, 4, 5 minutos, claro, usted, que insisto, no se encontraba de servicio, por tanto iba de paisano, usted entiendo que llama a la policía, pero no duda un instante en acudir a tratar de echar una mano, que es lo que entiendo se le pasa por la cabeza, ¿no? Efectivamente, yo estoy viendo una escena y lo que voy es a intentar ayudarlo, o sea, intentar socorrer a la persona, que en ese momento yo creo que es la que está sufriendo una agresión. Evidentemente, entonces, usted se da cuenta de que es un crimen o de que puede ser un crimen y por tanto que también acudiendo a tratar de ayudar a la víctima, usted se está poniendo en peligro. Sí, lógicamente yo cuando llego ya me encuentro con la escena que tengo delante, pues evidentemente ya te das cuenta de lo que hay y en ese momento pues yo lo único que llevo es un teléfono y una placa. Mi carne y mi placa, no llevo nada más. Así que pues bueno, con eso es con lo único que afronté el hecho. ¿Y qué es lo que se encuentra cuando llega al lugar del asesinato, al lugar del crimen? ¿Cuál es la reacción de los dos presuntos asesinos? Bueno, a grosso modo ya le digo, ellos no esperan que nadie llegue, con lo cual yo juego con esa ventaja y simplemente pues actúo sacándolos de ahí y ya está. O sea, simplemente me los llevo fuera. Tengo un pequeño forcejeo con esta persona y los convino a que vayan yéndose del lugar donde están y se procede, bueno, pues espero que lleguen mis compañeros con los cuales ya, al estar yo en contacto con mi compañero en comisaría, pues bueno, son ellos los que luego llegan y ya pues se procede al engrilletado de estas dos personas. Creo que ella, en los primeros instantes, cuando usted llega al lugar del crimen, lanza tal cantidad de diferentes versiones que usted ni siquiera llega a recordarlas todas. No, ella empezó a decir cosas que para mí no tienen ningún sentido. Yo no sé ni de qué me está hablando ni nada, con lo cual no tiene sentido para mí. Lo que sí que llama la atención, estamos viendo las imágenes de la acusada entrando al juzgado, donde usted también ha declarado como la testigo fundamental del caso, digo, entrando la acusada en volandas con dos agentes de la Policía Nacional, porque ella fingía necesitar una silla de ruedas que en el momento del crimen, eso usted lo puede constatar, no utiliza en ningún momento porque se encuentra de pie. Esta persona yo la veo en todo momento de pie, nunca en una silla de ruedas. O sea que en ningún momento ella estaba en silla de ruedas, andaba perfectamente y ya está, no estaba en silla de ruedas. Le pregunta también Encarnación nuestro compañero Javier Chicote. Sí, Encarnación, tengo entendido que no aparece, al menos en un primer momento, el arma que utilizan, que es un destornillador. Mire, y es que hay cosas que en principio yo no puedo entrar en ellas. Puedo a grosso modo decirles lo que hay, pero ya en detalles yo no puedo entrar. Lo que usted vio, claro, porque usted es la testigo, pero no sí, es que, se encarga directamente ni de la investigación. Sí, hasta donde se sabe no apareció el arma, pero como fueron retenidos allí mismo, entiendo que, sí, es decir, no puede haber ido muy lejos, ¿no? Porque se habrían deshecho de ella allí mismo. Usted comprenda que yo en ese momento no puedo ponerme a cachearlos, con lo cual yo a partir de ahí ya le digo, no puedo entrar en una serie de detalles, porque eso ya a partir de hasta que, vamos, eso está en sede judicial y yo no puedo entrar en detalles, ¿vale? Ya le digo, en ese momento yo me encuentro en una inferioridad numérica hacia ellos. Son dos personas que están allí, no hay una persona que no pueda moverse ni andar ni nada, son dos personas de pie, con lo cual yo no puedo ponerme a cachear a esa persona. O sea, simplemente
Ya le digo, yo estoy en ese momento sola, no llevo no llevo nada más que un teléfono, el cual en todo momento estoy utilizando como si ya fuera un equipo de comunicación. Yo, a partir de encontrarme con la escena que me encontré, yo me comporto como lo que soy policía. No, desde luego, yo para nada le reprocho su actuación, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, es digna de elogio. Solo preguntaba que si ya había aparecido yo ese tipo de destornillador. detalles no puedo comentarlos ahora mismo. Lo entiendo. Y Encarnación, en el intervalo que pasa entre que usted llega al lugar del crimen y que acuden también sus compañeros de la Policía Nacional, ¿ellos en algún momento se ponen violentos o al enseñarles usted la placa asumen que van a ser detenidos de inmediato? Usted nos dice que uno de ellos sí se encara en los primeros instantes con usted, pero ¿hay algún momento más en los que ellos a usted le dé la sensación de que se van a poner violentos también contra usted? No, yo ya no les di opción a ello. O sea, cuando te encuentras en esa situación, tú eres el que tienes que tomar la determinación de ir hacia ellos, no ellos hacia ti. El mando el control de la situación es el que tienes que tenerlo, ya eres tú, con lo cual pues ya no le das opción a que lo hagan. Recordamos, insisto en ello, que no estaba, Encarnación no estaba de servicio, que no llevaba tampoco su arma reglamentaria. No llevaba su arma. Y ellos no tratan de huir cuando usted se identifica como policía, no, siendo dos y estando usted sola y sin su arma reglamentaria, ¿no hacen el gesto de intentar salir de la escena del crimen pitando? No, porque ya le digo, yo en ese momento ya no les dejo y en todo momento soy la que tiene que controlar esa situación, con lo cual a partir de ese momento ya no intentaron echar a correr, ni intentaron ya salir de ahí. Yo ya los tenía a ellos ya controlados donde quería tenerlos y ya está. Usted habla de la verborrea que tiene ella, la acusada. Al parecer empezó a decir cosas sin sentido, pero trataba de disculparse porque ella lo que hacía era acusar a otro, ¿no? Ya le digo, yo en un principio lo que esta persona empieza a decir cosas que yo desconozco su historia, con lo cual no sé, para mí es que en ese momento ya no tiene ningún sentido. Yo tengo lo que tengo delante y ya está esta persona, y claro, intenta hablar y hablar y hablar, pero yo no sé lo que... En ese momento, ya le digo, dice muchas cosas, pero para mí yo ya no le puedo prestar atención porque yo en todo momento lo que tengo que estar es controlándolos a ellos. No puedo distraerme para ver lo que está diciendo. Lógicamente. Pues Encarnación Rico, la verdad que quiero decirle que tenía yo mucho interés en hablar con usted esta noche, porque ha dado todo un ejemplo de civismo y también un ejemplo de valentía. Yo decía, hombre, posiblemente ha evitado males mayores. Por desgracia usted pues no pudo llegar para evitar ese crimen, pero viendo los antecedentes y los precedentes de la persona, pues quién sabe si efectivamente usted ha podido evitar que se cometa algún otro crimen. Es la única cosa que no puedes llegar a evitarlo, pero bueno, no, eso es lo que te pesa. Pues de verdad, Encarnación, nuestra admiración y nuestra gratitud por estar esta noche con nosotros. Un fuerte abrazo, gracias. Igualmente. Bueno, pues vamos recibiendo ya las portadas de los diferentes periódicos. Ya os digo que en todas ellas encontramos los asuntos fundamentales que hemos tratado de analizar esta noche en el Cascabel. Por ejemplo, en el diario El Mundo vemos: los juristas pasan a la ofensiva contra Bélgica, con el añadido en ese titular del diario El Mundo: al no fiarse del gobierno. Hemos escuchado también esta noche en el Cascabel al presidente de esa organización de la magistratura, que se plantea incluso demandar al juez belga si finalmente el día 4 el juez de Bélgica decide aceptar esa querella de Puigdemont. Dice también el diario El Mundo: Marlaska endurece la frontera de Ceuta tras un ultimátum policial. Lo acabamos de analizar, de hecho, con un agente de la Guardia Civil, que nos ha descrito además con todo lujo de detalles cómo ha sido esa operación. Por cierto, operación, nos decía Raúl Lobato de la Asociación Española de Guardias Civiles, operación que continúa abierta en Ceuta, con lo cual podría incrementarse en las próximas horas el número de detenidos. De momento son 10 a los que se acusa de liderar una trama para entrar
de una manera muy violenta a través del salto de las fronteras de Ceuta y de Melilla. Pero antes de continuar con el repaso de las portadas, teníamos pendiente una visita, o más bien un saludo. Un saludo, le decíamos hoy que iríamos a acompañar a una de esas brigadas de limpieza de los lazos amarillos en Barcelona, y que íbamos a hablar, de hecho les hemos visto hace tan solo unos instantes, con algunas de esas personas que efectivamente están participando ya en esa labor. Les veíamos como a las 11:30 aproximadamente de la noche estaban comenzando a reunirse con un destino que evidentemente no han querido desvelar, entre otras razones por cuestiones de seguridad, entre otras cuestiones también para que no acuda alguna patrulla de los Mossos d'Esquadra a identificarles. Y creo, José Casado, de Segadors del Maresme, que estáis ya a punto de comenzar esa labor de limpieza, ¿no? Muy buenas noches de nuevo, José. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches de nuevo. ¿Habéis comenzado ya o estáis a punto? Pues mira, ahora me acabo de montar en el coche, se está montando François también, y todos los más o menos los 70-80 componentes de la brigada, ya estamos arrancando los coches y nos dirigimos al punto de partida de la gran operación de hoy. Punto de partida que no vamos a desvelar, pero que consiste en eso, ¿no? En seleccionar un punto que esté, digamos que repleto de esos lazos amarillos y no dejar ninguno, ¿no? Exacto, eso se va a tratar la acción de hoy. Vamos a ir a una población que está totalmente contaminada de este plástico amarillo y vamos a limpiarla completamente. Nos decías que te acompañan unas 80, 100 personas. Yo recuerdo que hablábamos en el programa, José, hace unos días, y me decías, a mí esto de que me amenacen con multas de hasta 30.000 euros no me va a amedrentar. Pero veo que lejos de eso no eres el único al que no se ha dejado amedrentar por esas amenazas. Lejos de surtir efecto esa amenaza por parte de la Generalitat, lo que ha hecho ha sido incrementar el número de voluntarios. Así mismo, José Luis, ha surgido el efecto rebote, ¿no?, que se suele llamar. Nos han querido meter ese miedo en el cuerpo y lo único que ha hecho es animar a la gente y concienciar a la gente de que los espacios públicos tienen que ser totalmente neutrales, sin ningún tipo de simbología, porque lo que para unos son presos políticos, para otros son golpistas presos. Bueno, 80, 100 voluntarios que vais a retirar esos lazos y que por desgracia también me comentabas hace unos días cuando hablábamos aquí en el Cascabel, en más de una ocasión os habéis visto increpados en alguna situación de tensión, ¿verdad? Sí, bueno, es lo más normal si encontramos a alguien del colectivo de los grupúsculos CDR, ¿no?, que te insulten, y bueno, ahora ya no simplemente te insultan, ahora como el lamentable suceso que pasó el sábado en el Parque de la Ciudadela, que le repartieron la nariz precisamente a Lidia, que es la mujer de Joaquín, que es un compañero nuestro, que sale a limpiar también. Oye, y a ti, como una de las personas que participa en esa limpieza de los lazos amarillos, ¿qué te parece que, insisto en esto, la dirección política de los Mossos d'Esquadra trate de justificar esas identificaciones diciendo, hombre, lo normal es que si una policía se encuentra a alguien encapuchado con un arma blanca, pues que le identifique? ¿A ti qué te parecen esas justificaciones? A ver, yo lo que veo es que te pueden identificar por ver un colectivo, ¿no?, a las tantas, ¿no?, con la cara tapada, pero bueno, igual que también nos identifican a nosotros, ¿no?, por seguridad de que pueda pasar algo, que bueno, ya saben que lo que estamos haciendo, que estamos limpiando lazos, que no estamos ni asaltando viviendas ni nada por el estilo, ¿no? Lo que también deberían hacer es identificar y no escoltar a las personas que precisamente ponen esos lazos que nosotros retiramos. Pues está claro. Y ya decía que os queríamos acompañar, José Casado, de Segadors del Maresme. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Que vaya bien esa labor, porque no estáis haciendo, y eso hay voces, prácticamente unanimidad de voces, no estáis haciendo ni mucho menos nada ilegal, retirando esos lazos amarillos, y por eso precisamente queríamos acompañaros y enviaros un fuerte abrazo, José. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y un fuerte abrazo, José Luis, por darnos la cobertura que nos estáis dando. Aquí nos tenéis. Aquí nos tenéis, José. Gracias. Bueno, pues van a comenzar, están ya prácticamente en ello. En tan solo unos minutos una brigada. Es llamativo, que efectivamente se está incrementando el número de voluntarios. Incremento. Y a mí eso me parece el más importante, porque antes lo debatíamos y hablabais también de que lo que no es bueno es el ambiente de confrontación, evidentemente, pero yo lo veo desde el punto de vista positivo. Es que antes solo salían a la calle una parte de los catalanes, los que se sienten nacionalistas, pero ahora salen a la calle también
a expresarse y a reivindicar los catalanes que se sienten españoles. Y esto es una muestra de esto. A mí me parece fundamental. Y luego yo quería añadir que, evidentemente, lo que me parece que sí saben todos los catalanes que están retirando lazos amarillos es que si hubiera cualquier acusación por parte de los Mossos, tendrían inmediatamente una movilización en el resto de España para ayudarles a la defensa legal. Esto, si lo de Llarena ha dado lugar a esa movilización, en este caso en el mundo judicial sobre todo, lo de los lazos amarillos puede dar lugar a una movilización enorme en toda la sociedad española. Pues estábamos antes de saludar a José, precisamente en el repaso a las portadas, y este asunto, lo que en ABC Chicote llamáis la bronca de los lazos amarillos, también tiene un capítulo destacado en la portada, bueno, en la 2 del diario ABC, dice: Marlaska se planta ante Torra. Le deja claro que la seguridad pública depende del Estado, y añade: los Mossos están molestos, y entrecomilláis en el ABC, dejen de hacer política con el cuerpo de policía. Y otro tercer detalle importante más, en torno también a esta bronca de los lazos amarillos: la mujer agredida por quitar lazos no se fía de los Mossos y denuncia ante la Policía Nacional. Sí, ha puesto la denuncia ante la Policía Nacional, pero yo, como apuntaba antes, esto en principio, salvo que un juez decida que tiene que ser la Policía Nacional, es competencia de los Mossos de Escuadra. Salvo, insisto, igual el juez dice, como los Mossos están dando muestras de no actuar de forma imparcial, voy a encomendar la investigación. Pero esas competencias de seguridad se dieron, quizá no habría que haberles dado en su momento, pero se dieron. Se dieron esas competencias y la competencia es de los Mossos. Por eso ocurre lo que está ocurriendo. De cualquier manera, el titular principal de ABC, de la 2 de ABC mañana, es: Delgado, la ministra de Justicia, ficha al entorno de Garzón. Sí, es muy interesante. Es una ministra muy cercana, muy próxima a Garzón, y ficha al entorno, dice, del juez inhabilitado para reformar la justicia universal. Dice, la ministra recluta a 4 juristas vinculados al juez inhabilitado. Bueno, de hecho, uno de ellos trabaja en el despacho privado de Baltasar Garzón, que es Ilocat, Sociedad Limitada, el despacho que abrió cuando lo inhabilitaron, que le va más muy bien económicamente. Pues uno de ellos es uno de los especialistas de su despacho. Aunque la apuesta visual mañana del diario ABC en su portada es en torno a la economía. Frenazo de la economía, pero no del gasto. El Producto Interior Bruto cae a su peor nivel de los últimos 4 años y el consumo se debilita, mientras el Gobierno ya ha prometido a sus socios incumplir el déficit y está tratando de ver cómo le da cobertura legal a ese intento de evitar el Senado, evitar la mayoría del Partido Popular en el Senado. Ya le decía que en el diario El Mundo, uno de los asuntos que hemos analizado con detenimiento en el Cascabel es también su motivo de portada: juristas pasan a la ofensiva contra Bélgica porque no se fían del Gobierno. Hemos hablado aquí con una representación de juristas que están ya incluso planteando una posible denuncia al juez belga si finalmente se admite a trámite la querella de Puigdemont. Y también ese otro asunto del que hablábamos, Marlaska, que endurece la frontera de Ceuta tras un ultimátum policial. Mandos de la Guardia Civil pidieron al ministro una rectificación en la política migratoria y hay 10 detenidos, que pueden ser más, nos lo decía un agente de la Guardia Civil aquí en el Cascabel, 10 detenidos por agredir a los agentes tras saltar la valla de Ceuta. La fotografía del diario El Mundo es para el viaje de Pedro Sánchez a Chile. Dice, recordando a Allende y olvidando a Maduro. Pedro Sánchez, que aprovechó ese viaje a Chile para verse con la hija de Salvador Allende, con Isabel, y honrar a su padre, al tiempo que obvió la actuación de Maduro y rehuyó cualquier injerencia en Venezuela. En el diario La Razón, también con el mismo asunto de portada, que ya les digo ha sido el tema con el que comenzábamos esta noche en el Cascabel: los jueces apoyarán a Llarena ante el rey un día antes de la diada. Claro, es que el calendario luego también nos deja este tipo de casualidades. Dice, algunos magistrados amenazaron con plantar a la ministra y la demanda de Puigdemont podría ser nula por el error en la traducción. Lo de error, los compañeros de La Razón lo entrecomillan, Pues sí, por claro. aquello de si es o no con intencionado. toda la lógica. Algo que nunca llegaremos a saber con toda certeza si fue o no intencionado. Y dice, un guerrillero de Togo, dice La Razón, con formación militar, lideró el
el salto a la valla de Ceuta el 26 de julio. Nos lo decía también aquí Raúl Lobato, agente de la Guardia Civil, él definía, es que era un auténtico Rambo. Por eso consideran los compañeros, mis compañeros decía él, de la Guardia Civil en Ceuta, que es el cabecilla de esa mafia que estaría traficando con personas. Y añade también la razón. El Real Madrid, ¿hay aquí algún madridista acreditado? Bueno, sí, está Edurne. El Real Madrid recupera a Mariano por 25 millones. No sé si es un fichaje que es de tu agrado futbolístico, si todavía tiene todo por demostrar. Yo todavía estoy con el disgusto. Está herida, Yo todavía estoy con el disgusto de que mi equipo ya ha dejado de irse a Cristiano, pero bueno, a falta de Cristiano se pone Mariano el 7 de la camiseta de Cristiano está libre. Pero es un jugador que me gusta. A mí me Por parece cierto, un buen fichaje. Por cierto, una buena recuperación. Sí, porque era del Madrid, de hecho se quedó con parte de un posible traspaso y precisamente por eso le sale relativamente barato, 25 millones. Parece que el Sevilla, que se han enfadado un poco con vosotros, con los del Madrid en Sevilla. Pero si están enfadados siempre, el Sevilla siempre está enfadado. Lo tenían atado creo que en 35 y claro, el Madrid como tenía el derecho de tanteo se queda con él por 25. Pero esto de Mariano, que aparece en la portada de La Razón, aparece en la portada también del Mundo, me lleva a agradecerle a un espectador, a Josep Vives en concreto, que nos ha aclarado, me ha mandado un mensaje muy amable, dice Mariano Díaz, que es el jugador del Real Madrid, no es dominicano, es catalán. Dice, nacido en Premià de Mar. Bueno, pues queda dicho. Creo que tiene la doble nacionalidad porque su madre, madre dominicana, su madre es dominicana. Y de hecho renunció a jugar en la selección dominicana, pero de cualquier manera queremos agradecerle ese cariñoso mensaje con esa matización que es importante en torno al fichaje del Real Madrid. Pero de la cantera del Real Madrid. De la cantera del Real Madrid. Nacido en Cataluña, de la cantera, jugando aquí desde jovencito. Esto es otra, sí. También el Athletic de Bilbao dice, oye, si está en la cantera de otros equipos, pasan por ser, aunque no sean nacidos en Bilbao, en el País Vasco, pasan por ser de la cantera. Bueno, que tenemos que contarles, además de todo esto, ¿qué va a ser noticia? Iba a decir mañana, ¿no? Ya de aquí a un rato, cuando se levante, se lo contamos ahora. Pues tienes a la gente con los ojos como platos, esperando a que les digas que va a ser noticia. Hoy será noticia. Pues vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar también de Cataluña y de datos que de nuevo van a ser positivos para nuestro país. Comenzamos, como les decía, hablando de inmigración porque vamos a celebrar hoy una reunión en el Congreso. El ministro Fernando Grande Marlaska va a explicar la política migratoria en nuestro país en el Congreso, pero a la vez en el Senado se va a debatir la comparecencia de Pedro Sánchez en un pleno extraordinario para hablar también de inmigración. Estaremos también muy pendientes de Cataluña, porque allí Ciudadanos ha convocado una concentración en apoyo a esta mujer agredida por retirar lazos amarillos el pasado día 25. Y un dato esperanzador esperamos para este miércoles también, y es que vamos a conocer los datos de trasplantes del Registro Mundial del año 2017, donde según todo lo previsto España vuelve a liderar este ranking de noticias positivas. Bueno, y decíamos que en todos los periódicos aparece ese asunto con el que comenzábamos el programa. Por ejemplo, juristas pasan a la ofensiva contra Bélgica al no fiarse del gobierno español, y por eso hemos preguntado también a la audiencia con qué resultado, Laura. Vamos a recordar primero la pregunta. José Luis, ¿debe la Fiscalía actuar después de que Puigdemont calificara a España de Estado delincuente? Pues el 80,1% de nuestros espectadores opina que sí, frente a un 19,9% que dice que no. Pues Carmelo, Edurne, Fátima y Javier, que si queréis seguimos. Venga, pues nosotros no tenemos nada mejor que hacer esta noche. Gente tendrá que descansar un ratito, así que gracias por estar con nosotros. Y mañana más, misma hora, mismo sitio, les esperamos. Adiós. Saludos.